Hay un tipo especial de soledad que se siente cuando tus propios hijos piensan que has perdido la cabeza. Para Nolan Kessler, de 72 años, esa soledad se convirtió en su compañera constante el día en que gastó su último dólar en una granja en ruinas. Sus hijos lo llamaron loco y dejaron de visitarlo. Los vecinos cuchicheaban a sus espaldas, pero Nolan siguió trabajando, clavando tablas, reparando paredes, reconstruyendo la casa donde su difunta esposa había llenado la cocina de calidez y rollos de canela. No solo estaba arreglando una casa vieja, estaba construyendo algo que su familia aún no entendía. Entonces empezaron a aparecer extraños, gente con secretos, gente que necesitaba lo que él había creado. ¿Qué estaba construyendo Nolan realmente allí solo? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Nolan Kessler se despertó a las 5:30, como lo había hecho durante 47 años. El hábito sobrevivió a los turnos de fábrica, sobrevivió al despertador que ya no necesitaba, sobrevivió incluso al cuerpo cálido que solía moverse a su lado cuando se levantaba. Ahora solo quedaba el frío y el silencio, y la primera luz grisácea que se colaba por los huecos de las láminas de plástico que había grapado sobre las ventanas rotas. Se quedó inmóvil durante un momento, con la respiración visible en la habitación sin calefacción, y escuchó cómo la vieja casa se asentaba a su alrededor, con crujidos y gemidos, el susurro del viento a través de las grietas que aún no había sellado, la lejana queja de una contraventana suelta que golpeaba contra la pared norte. Eran los sonidos de su infancia, inalterados a lo largo de 7 décadas. Su padre solía decir que la casa hablaba a quienes sabían escuchar. Nolan se incorporó en la estrecha cama, con las articulaciones protestando por el frío. Tenía 72 años, pero sus manos aún eran firmes y su espalda seguía siendo lo suficientemente fuerte para el trabajador que había sido durante 35 años como maquinista. Lo que le había dejado con esa precisión, paciencia y un cuerpo que comprendía el valor de la forma adecuada y el mantenimiento regular. La habitación en la que dormía había sido el dormitorio de sus padres. Había conseguido arreglar el techo que había justo encima, sellar la ventana y volver a poner en funcionamiento el viejo radiador. Era el único espacio verdaderamente cálido de la casa, de apenas 3 metros cuadrados, pero era suficiente. Un catre, una estufa Coleman para el café, una linterna de camping, una pila de ropa en un cubo de plástico. Todo lo demás que poseía seguía almacenado o lo había vendido para financiar este proyecto. Su último dólar. Eso fue lo que dijo Claire cuando lo visitó. Gastaste tu último dólar en esta ruina, papá. Tu último dólar. Como si no supiera el estado de su propia cuenta bancaria. Como si no hubiera calculado cada centavo con la misma precisión con la que una vez midió las tolerancias de las máquinas, con una precisión de milésimas de pulgada. Preparó café instantáneo en el hornillo de camping y, mientras contemplaba el amanecer a través de la lámina de plástico, se calentó las manos con la taza. La granja se encontraba en 12 acres de ondulada campiña de Pensilvania, lo suficientemente lejos de la ciudad como para que los vecinos fueran más un concepto que una realidad. La casa más cercana estaba a media milla por el camino de grava. Más allá, solo había campos y bosques, y ese tipo de tranquilidad que las personas que nunca han salido de la ciudad no pueden entender. La tierra había pertenecido a su familia durante 3 generaciones antes de que murieran sus padres, y su hermana la vendió a un promotor inmobiliario que nunca construyó nada. La casa llevaba 23 años vacía, 23 años de intemperie, abandono y lento deterioro. Cuando Nolan vio que la habían puesto a la venta por impuestos atrasados, sintió un nudo en el pecho. Margaret llevaba ya 3 años muerta. Los niños se habían dispersado para seguir sus propias vidas, y Nolan se había quedado solo en la ordenada casa de campo suburbana en la que habían criado a su familia, sintiéndose como un fantasma que rondaba su propia vida. Así que la compró, gastó hasta el último céntimo de sus ahorros para la jubilación, su pensión, todo. Firmó los papeles el día que cumplió 72 años. Condujo hasta allí con una camioneta llena de herramientas y el corazón lleno de algo que no sabía muy bien cómo definir. No era exactamente nostalgia, era algo más grande,
algo que se sentía como el primer respiro claro que había tomado desde el funeral de Margaret. Terminó su café y se vistió con ropa de trabajo, camisa de franela, pantalones de lona y las botas con puntera de acero que había usado en la tienda. Luego tomó el viejo cinturón de herramientas de cuero de su padre, que colgaba de un clavo junto a la puerta. Lo había encontrado en el sótano, mohoso y agrietado, y había pasado una semana limpiándolo y acondicionando el cuero para que recuperara su flexibilidad. Las iniciales de su padre aún eran visibles en la hebilla del latón. Eric I. Robert Kessler, un hombre que había construido esta casa con sus propias manos en 1947, que había criado a 2 hijos aquí, que le había enseñado a Nolan que el trabajo honesto era una forma de oración. La luz de la mañana era ahora más intensa. Nolan recorrió el esqueleto de la casa, evaluando el trabajo del día. La estructura era sólida, su padre había construido bien, pero todo lo demás necesitaba atención. Las paredes estaban desnudas hasta los montantes en la mayoría de las habitaciones. Las tablas del suelo arrancadas donde la podredumbre se había apoderado de ellas. Los techos dejando al descubierto antiguos cables y tubos que habría que sustituir. La cocina estaba completamente destrozada, solo quedaba una losa de hormigón y unos tubos de fontanería que sobresalían de las paredes. Pero había avanzado. En 3 meses de trabajo, había reconstruido el porche trasero, sustituido la parte más deteriorada del tejado y empezado a enmarcar el cuarto de baño de la planta baja. Era un trabajo lento para un hombre de su edad, pero constante. Sabía cómo dosificar sus fuerzas, cómo dividir los trabajos grandes en partes manejables, cómo descansar cuando su cuerpo lo exigía sin rendirse. En un rincón de lo que algún día volvería a ser la cocina, cubierta con una lona, había una caja de madera del tamaño de una barra de pan. La había encontrado 2 semanas antes entre los escombros de lo que había sido la despensa de su madre. La caja de recetas de Margaret. La reconoció inmediatamente, incluso a través del polvo y las manchas de agua, las pequeñas rosas pintadas en la tapa, su cuidadosa letra en las tarjetas del interior. Ella había traído esa caja a esta casa cuando se casó, hacía 50 años. Habían vivido aquí durante los primeros 7 años de su matrimonio, mientras Nolan trabajaba en la fábrica y ahorraba para comprar su propia casa. Claire había nacido en el dormitorio de arriba, Marcus II. Habían sido años buenos, llenos de gente y alegría. La casita siempre olía a algo horneado. Siempre estaba llena de risas y del caos controlado de los niños pequeños. Había abierto la caja una vez desde que la encontró, solo para asegurarse. Las tarjetas seguían allí, protegidas por su recipiente de madera. Su receta de rollos de canela, la que hacía todos los domingos por la mañana. Su tarta de manzana, su estofado, sus galletas de Navidad, cada tarjeta con su letra pulcra, notas en los márgenes sobre sustituciones y consejos, estrellitas junto a las favoritas de la familia. Nolan había cerrado la caja con cuidado y la había vuelto a tapar. Aún no estaba preparado. La cocina aún no estaba lista. Se dedicó al trabajo que tenía entre manos. Hoy iba a enmarcar el nuevo cuarto de baño, instalar las tuberías de agua y preparar la instalación eléctrica que vendría más tarde. Él mismo había tramitado los permisos, estudiado los libros de normas en la biblioteca y pedido favores a antiguos compañeros del sindicato que aún conocían el oficio. Todo según las normas, todo correcto. Su teléfono sonó a las 9:30. Casi no contestó. Solo había 3 números que le llamaban, y no estaba preparado para ninguna de esas conversaciones. Pero la costumbre pudo más. Señor Kessler, soy Earl, de Miller's Hardware. Earl Hansen. Nolan llevaba 3 meses comprando suministros en su tienda. Siempre pagaba en efectivo. Siempre era educado, pero distante. Earl también era educado, como suelen ser los habitantes de los pueblos pequeños con los desconocidos. Incluso con los desconocidos que habían crecido allí. Buenos días, Earl. Tengo tu pedido de tubos de PVC y tablones de 2x6. ¿Quieres que te lo lleve o lo recoges tú? Iré a recogerlo. Dame una hora. Silencio en la línea. Nolan, no quiero entrometerme en tus asuntos. Entonces no lo hagas. No fue duro, solo firme. De acuerdo. Una hora. Entonces Earl colgó. Nolan sabía lo que Earl quería decir. Lo mismo que todos querían decir. Eres demasiado viejo para esto. Es demasiado para un solo hombre.
Tus hijos están preocupados. Todo el pueblo estaba hablando. Estaba seguro. El viejo Nolan Kessler había perdido a su esposa y había perdido la cabeza. Estaba allí fuera tratando de reconstruir una casa que debería haber sido demolida hacía décadas. Que hablen. Condujo hasta el pueblo en su vieja camioneta. Bajó las ventanillas a pesar del frío de noviembre. Las carreteras le resultaban familiares incluso después de todos estos años fuera. Pasó por la granja de los Henderson, por la iglesia donde él y Margaret se habían casado, por la escuela primaria que ahora era un centro comunitario. Algunas cosas habían cambiado, pero la estructura del lugar, su forma fundamental, seguía siendo la misma. La ferretería Miller estaba en la calle principal, entre la oficina de correos y un restaurante que había cambiado de nombre 3 veces, pero que aún olía a café y grasa de tocino. Earl lo tenía todo listo, apilado junto a la puerta de carga. «Te lo agradezco», dijo Nolan, sacando su cartera. Earl tenía 65 años, un pecho robusto y el rostro curtido de alguien que había pasado toda su vida trabajando al aire libre antes de heredar la tienda de su padre. Contó cuidadosamente el dinero de Nolan, le dio el cambio y luego no se movió para ayudar a cargar. «Tu hija llamó aquí la semana pasada», dijo Earl, «y me preguntó si sabía cómo estabas. Si pensara que lo estabas», se detuvo. «Si lo estaba, ¿en qué?». Earl tuvo la delicadeza de parecer incómodo. «Está preocupada, está enfadada». Nolan cogió el primer paquete de tablas de 2x6. «Hay una diferencia, quizás». Así que Earl lo observó cargar el camión, sin ofrecer ayuda, comprendiendo de alguna manera que Nolan necesitaba hacerlo él mismo. Pero ella llamó. Eso significa algo. Significa que quiere que se demuestre que tiene razón. Nolan aseguró la carga con falta de práctica. «Gracias por los suministros, Earl». Condujo de vuelta a la granja con la ventanilla bajada y la radio apagada. Solo se oía el sonido del viento y los neumáticos sobre el asfalto. Pensó en la llamada de Claire a la ferretería. El correo electrónico de Marcus de hacía 2 semanas que no había respondido. El mensaje de voz de Beth que borró a los 5 segundos. Sus hijos. Sus 3 hijos vivos. Ahora, ese pensamiento siempre venía acompañado de esa salvedad. 3 hijos vivos. Como si, al decirlo, pudiera mantener presente de alguna manera al cuarto, al que nunca mencionaban, el que solo había vivido 3 días en una incubadora antes de que su corazón dejara de latir. Emily. La habían llamado Emily, y Margaret la había tenido en brazos hasta el final. Y luego la habían enterrado en una parcela tan pequeña que, 42 años después, a Nolan todavía se le hacía un nudo en la garganta. Los otros niños eran demasiado pequeños para recordarlo. Claire tenía 7 años, Marcus 5 y Beth apenas 2. Les habían dicho que su hermanita se había ido al cielo, y los niños de esa edad aceptan esas cosas sin las preguntas que vendrían más tarde. La familia había seguido adelante porque eso era lo que se hacía en 1983. Se lloraba en privado, se volvía al trabajo y se intentaba llenar el vacío con una vida normal, pero el vacío nunca se llenaba, no del todo, y Margaret lo había entendido. Al final, cuando el cáncer le había despojado de todo, excepto de la verdad esencial, le había cogido de la mano y le había dicho, «Prométeme que harás algo bueno con la tristeza. Prométeme que no la desperdiciarás». Él se lo prometió. De vuelta en casa, Nolan descargó la camioneta y pasó la tarde instalando tuberías de agua. El trabajo era metódico, satisfactorio. Medir, cortar, ajustar, probar. No había lugar para las emociones en la precisión de ese trabajo. Solo sus manos, los materiales y la lenta transformación del caos en orden. A las 4:00, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Claire. Miró la pantalla durante 3 tonos, luego 4, y dejó que saltara el buzón de voz. 1 minuto después sonó la notificación. No la escuchó. En cambio, caminó por la casa a la luz del atardecer, viendo no lo que había, sino lo que habría. La cocina, lo suficientemente grande para una mesa con capacidad para 8 personas, la sala de estar con espacio para muebles cómodos, estantes para libros, una chimenea que funcionaba, 4 dormitorios arriba, el de sus padres, el suyo antiguo, el de su hermana y el pequeño al final del pasillo que había sido un cuarto de costura. Abajo, un cuarto de baño con ducha a ras de suelo y barras de apoyo. Otro cuarto de baño arriba, lavadora y secadora en el pasillo trasero. Todo accesible, todo seguro, todo construido para durar. Se quedó de pie en el centro de la cocina destrozada y se permitió por fin verla. No como era,
sino como sería. Luces encendidas, calidez en cada habitación, voces, vida, propósito, un lugar al que la gente pudiera acudir cuando no tuviera otro sitio a donde ir. Esa noche, Nolan calentó una lata de sopa en el hornillo de camping y se la comió, sentado en el porche trasero, envuelto en una vieja manta de lana. Las estrellas brillaban intensas y frías sobre los campos vacíos. En algún lugar del bosque, un búho ululó, con un sonido grave y triste. Su padre solía sentarse aquí las tardes de verano, fumando su pipa, hablando del trabajo del día o de los planes para la próxima temporada, o de nada en absoluto. Su madre traía limonada y se sentaba a su lado, y el silencio entre ellos era de esos cómodos, construidos sobre 40 años de vida compartida. Nolan echaba de menos eso. Echaba de menos la presencia particular de Margaret, la forma en que ella podía llenar el silencio sin decir una palabra. Echaba de menos el sonido de las voces de sus hijos cuando aún llamaban solo para hablar. Echaba de menos la sensación de estar conectado a algo más grande que los latidos solitarios de su corazón. Pero esta casa, cuando estuviera terminada, tal vez podría ser esa conexión. Tal vez podría ser lo que Margaret le había pedido que construyera a partir de la tristeza. Un lugar donde la palabra familia significara más que lazos de sangre y decepción. Un lugar donde las personas que habían sido abandonadas pudieran encontrar el camino a casa. Terminó su sopa y enjuagó la olla en el grifo exterior. Luego entró en su pequeña habitación y se acostó en el catre, todavía con la ropa de trabajo puesta, porque era más fácil que desvestirse en el frío. Antes de apagar la linterna, abrió el cuaderno que guardaba junto a la cama, su diario de trabajo. En él anotaba cada decisión, cada reparación, cada medida y cada coste de material, pero también las cosas que no se podían medir, el porqué detrás del qué. Esa noche escribió, día 87, estructura del baño terminada. Claire volvió a llamar, no contestó. Earl hizo preguntas. Todos creen saber lo que estoy haciendo aquí, pero solo ven la casa. Tienen que ver para qué sirve la casa. Margaret lo entendió. Se lo prometí. Esto no es una locura. Es lo mejor que he hecho nunca. Cerró el cuaderno, apagó la linterna y se tumbó en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. Afuera, la persiana suelta golpeó una vez, 2 veces y luego se quedó quieta. Mañana arreglaría esa persiana. Mañana seguiría construyendo. El coche de Claire entró en el camino de entrada un jueves por la tarde, a finales de noviembre. Nolan estaba en el tejado reparando tejas cuando oyó el motor. Miró hacia abajo y sintió un nudo en el estómago. Esta vez había venido sola, sin marido que hiciera de árbitro, sin previo aviso, solo su sedán plateado levantando polvo de grava y deteniéndose a 6 metros de su camioneta. Bajó lentamente, dándose tiempo para prepararse. Claire salió vestida con su ropa de abogada, pantalones oscuros, blusa planchada y un abrigo de lana que probablemente costaba más que su presupuesto mensual para la compra. Ahora tenía 45 años y parecía mayor cuando fruncía el ceño, lo que hacía la mayor parte del tiempo últimamente. Tenía los ojos de Margaret y la terquedad de Nolan, una combinación que le había servido bien en los tribunales y mal en las cenas familiares. Papá. No era un saludo, sino más bien una declaración inicial. Claire no te esperaba. Miró claramente la casa y él vio que estaba haciendo inventario. Las ventanas cubiertas con plástico, la estructura expuesta de la ampliación que estaba construyendo, el generador que alimentaba sus herramientas porque aún no había conexión eléctrica. Su expresión decía todo lo que su boca no había dicho. Entra, dijo Nolan. Prepararé café. ¿Cómo? En ese hornillo de camping. Pero ella lo siguió de todos modos, caminando con cuidado por el subsuelo de madera contrachapada que había colocado en el vestíbulo. La única habitación terminada parecía más pequeña con ella dentro. Se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, mientras él calentaba agua para el café instantáneo. 2 tazas, ambas astilladas, de la caja de suministros que guardaba. Ella no se sentó. La calefacción funciona, dijo él. Hace suficiente calor. Papá, esta es... Ella se detuvo. Reinicio. Él reconoció la técnica. Lo hacía con testigos hostiles. ¿Cuánto tiempo pensabas vivir así? El tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta. No puedes reconstruir esta casa tú solo. Tienes 72 años. Soy consciente. ¿Y tú?
Dejó el café sin tocar en el alféizar de la ventana, porque desde mi punto de vista, parece que has perdido la perspectiva. Lo vendiste todo. Vives en una habitación sin servicios adecuados. No contestas al teléfono. Earl Hansen me llamó. Papá, el hombre que regenta la ferretería, me llamó porque está preocupado por ti. Earl debería ocuparse de sus asuntos. Tus asuntos son asuntos de todos cuando te comportas así. Levantó la voz. Luego se contuvo de nuevo. He hablado con Marcus y Beth. Todos estamos de acuerdo. ¿En qué? Metió la mano en el bolso y sacó un sobre. Blanco, tamaño comercial, con su nombre escrito a máquina en el frente. Se lo ofreció, pero él no lo tomó. ¿Qué es? Una carta de los tres. Creemos que necesitas ver a alguien. Un médico. Que te evalúen. La palabra quedó suspendida en el aire frío entre ellos. Evaluar. Como si fuera una máquina con componentes defectuosos. Algo que necesitaba un diagnóstico antes de que se pudiera volver a confiar en él. No necesito un médico. Papá, por favor, léela. Dejó el sobre la mesa improvisada que él había construido con caballetes y madera contrachapada. Estamos preocupados por ti. Esta obsesión no es una obsesión con esta casa. No es saludable. Mamá lleva muerta 3 años. Entiendo que estés de duelo, pero esta no es la solución. No entiendes nada al respecto. Entonces explícamelo. Ella extendió las manos. Hazme entender por qué tirarías por la borda toda tu jubilación, tu seguridad, tu protección por una casa que debería ser declarada en ruinas. Hazme entender por qué no respondes cuando tus hijos te llaman. ¿Por qué estás aquí solo haciendo un trabajo que es peligroso para alguien de tu edad? Nolan miró a su hija y vio a la niña que solía ayudarle en el garaje, pasándole herramientas y haciéndole 1000 preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. En algún momento entre entonces y ahora, había aprendido a dejar de preguntar y empezar a decir. Intenté explicártelo, dijo en voz baja. No quisiste escucharme. Eso no es justo. ¿No lo es? Cada vez que he intentado hablarte de lo que hago aquí, de para qué sirve, me has interrumpido. Tú, Marcus y Beth, todos estáis tan seguros de saber lo que es mejor para mí. Porque te queremos. No. Él negó con la cabeza. Porque tenéis miedo. Y lo entiendo. Pero vuestro miedo no puede dictar mis decisiones. Claire apretó la mandíbula. Volvió a coger el sobre y se lo tendió con insistencia. Esta vez, Nolan lo cogió. Léelo, dijo ella. Léelo de verdad. Hemos esbozado algunas opciones. Buenas instalaciones, cerca de la familia, lugares donde estarías seguro y bien cuidado. Tu pensión lo cubriría. Podrías vender esta casa y recuperar parte de tus ahorros. No voy a venderla. Estoy muerto. Y no voy a ir a una residencia. Dejó el sobre sin abrirlo. Voy a reconstruir esta casa. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a seguir haciendo, aunque te cueste tu familia. La pregunta le golpeó como un puñetazo. Los ojos de Claire brillaban, enfadados, llorosos, o ambas cosas. Se parecía a Margaret en aquel momento, cuando los niños eran adolescentes y discutían por las horas de llegada a casa, el uso del coche y todas las pequeñas rebeliones propias de la adolescencia. ¿Es eso lo que estás diciendo?, preguntó Nolan. ¿Que mis opciones son abandonar esto o perderte? Estoy diciendo que no podemos ver cómo te destruyes a ti mismo si no aceptas ayuda. Si ni siquiera consideras esa posibilidad, es que quizá no estés pensando con claridad. Se detuvo y volvió a empezar. Hemos hablado con un abogado sobre las opciones. Opciones. Si no puedes tomar decisiones sensatas por ti mismo, los tribunales pueden nombrar a alguien para que las tome por ti. Poder notarial, tutela. No pronunció esas palabras, pero estaban ahí, en el espacio entre ellos. Sus hijos pensaban que había perdido la cabeza y se estaban preparando para declararlo incapacitado. Vete, dijo Nolan. Papá, vete de mi casa. Claire se quedó paralizada por un momento y luego agarró su bolso. En la puerta, se dio la vuelta. Llámame cuando estés listo para ser razonable. La carta tiene todos nuestros números. Solo queremos que estés a salvo. Estoy a salvo. Lo que no soy es lo que ustedes quieren que sea. Se marchó sin decir nada más. Nolan escuchó cómo arrancaba su coche, el crujir de la grava al dar marcha atrás y alejarse. Luego cogió el sobre y se sentó en su catre. La carta tenía 3 páginas impresas en papel con el membrete del bufete de abogados de Claire. Profesional, formal, devastadora. Exponía sus preocupaciones,
su repentina decisión de comprar la propiedad, su aislamiento, su negativa a comunicarse, sus condiciones de vida inseguras. Mencionaba el deterioro cognitivo, la depresión, los delirios inducidos por el dolor. Recomendaba encarecidamente una evaluación por parte de un psiquiatra geriátrico. Proporcionaba nombres de centros de atención a la memoria con plazas disponibles. Terminaba con un párrafo sobre lo mucho que lo querían y que solo querían lo mejor para él. Al final, las tres firmas, la de Claire, pulcra y angular, la de Marcus, apenas legible, la de Beth, con un pequeño corazón sobre la O de su nombre, como si todavía firmara tarjetas de cumpleaños. Nolan lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado y lo volvió a meter en el sobre. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, mientras la tarde se desvanecía, el generador rugía fuera y la casa crujía a su alrededor. Pensaban que había perdido la cabeza. Quizás desde fuera parecía así. Un anciano, una esposa fallecida, una casa en ruinas, todos los olores desaparecidos. Desde fuera probablemente parecía que el dolor había roto algo esencial en él. Sin embargo, desde dentro, desde donde estaba sentado con el cinturón de herramientas de su padre, la casa de su madre y la caja de recetas de Margaret esperando en la cocina. Desde allí, parecía la primera cosa sensata que había hecho desde el día en que enterraron a su esposa. Cogió el teléfono y marcó primero el número de Marcus. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Marcus, soy tu padre. Llámame. Tenemos que hablar. Luego marcó el número de Beth. El resultado fue el mismo. Beth, cariño, soy papá. Por favor, llámame. Ninguno de los dos le devolvió la llamada. Esa noche, tumbado en su catre en la oscuridad, pensó en Emily, la hija que sus hijos vivos no recordaban, el vacío en la familia que nunca se había reconocido, que nunca se había llenado. Margaret había llevado ese dolor como una piedra en el pecho durante 42 años, y Nolan lo había llevado con ella. Nunca habían hablado mucho de ello, ni siquiera entre ellos. Simplemente se levantaban cada mañana y querían a los hijos que tenían, e intentaban no pensar en el que habían perdido. Pero al final, cuando ya no había tiempo para fingir, Margaret le había pedido que prometiera hacer algo bueno con la tristeza, que no dejara que la breve vida de Emily fuera en vano. Esta casa era esa promesa, y sus hijos que nunca habían conocido a su hermana, que nunca habían comprendido la forma del dolor de sus padres, pensaban que era una locura. Quizás lo era. Quizás no había diferencia entre una misión y una ilusión cuando tenías 72 años. Estabas solo y clavabas clavos en tablas al amanecer. Pero Nolan no lo creía así. Le había hecho una promesa a su esposa. Tenía un plan desde antes de que ella muriera y lo llevaría a cabo, aunque eso significara perder todo lo demás. Afuera, el viento se intensificó. La persiana suelta que aún no había arreglado golpeaba contra la casa como si alguien llamara para que le dejaran entrar. Mañana, pensó Nolan, mañana arreglaré esa persiana. Mañana seguiré construyendo. Y si sus hijos nunca volvían a hablarle, al menos habría cumplido su palabra. Pasaron 2 semanas sin que ninguno de ellos diera señales de vida. Nolan revisaba su teléfono cada mañana por costumbre, pero las llamadas nunca llegaban. Ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, solo silencio que se extendía como escarcha sobre todo lo que antes había dado por sentado. Se adaptó, hizo su rutina más estricta, más eficiente. Se levantaba a las 5:30, trabajaba hasta el anochecer, cenaba algo sencillo y escribía notas en su diario antes de dormir. El trabajo se convirtió en todo. Enmarcar paredes, instalar conductos eléctricos, sustituir los umbrales podridos del sótano. Cada tarea era una conversación con la casa, con sus manos, hablando el idioma que su padre le había enseñado hacía 50 años. El diario descansaba junto a su catre, llenándose con algo más que medidas y materiales. Escribía sobre el plan real que Claire le había impedido explicar, cada detalle documentado, cada decisión justificada. Quizás ya no era para ellos, para él mismo, para que conste. Día 101. Terminé el armazón del baño. Pedí los accesorios a Earl. Dejó de hacer preguntas. Solo toma mis órdenes. Bien. Claire y Marcus se llamaron entre ellos, pero no a mí. Beth envió un correo electrónico. Papá, te queremos. Por favor, reconsidéralo. No respondí. ¿Qué sentido tiene? Ya han decidido lo que soy.
roto, en decadencia, peligroso para mí mismo. Quieren que esté a salvo en una habitación en algún lugar, jugando a las damas, esperando la muerte. No entienden que ya he estado en esa habitación. Fue en la casa de campo de las afueras después de que Margaret muriera. Ahora estoy saliendo de ella. Trabajó metódicamente durante todo diciembre. La casa fue tomando forma a su alrededor como si fuera tallada en piedra, revelando su verdadera forma, con cada cuidadoso corte. Consiguió que el baño de la planta baja fuera funcional. Inodoro, lavabo, ducha con asiento. Una pequeña victoria, pero significaba que ya no tenía que usar el retrete exterior ni calentar agua en el hornillo de camping para lavarse. El progreso se medía en agua caliente y dignidad. Una mañana gris, 2 días antes de Navidad, un coche entró en el camino de entrada. No era el sedán de Claw, sino un compacto importado, polvoriento y con el parabrisas agrietado. Nolan estaba sustituyendo las tablas del porche delantero y no levantó la vista hasta que el motor se apagó y una joven salió del coche. Tenía unos 28 años, 30 como mucho. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta, vaqueros y una sudadera holgada. Probablemente había sido guapa, pero había una dureza alrededor de sus ojos que delataban noches de insomnio y decisiones difíciles. Y estaba embarazada, de 6 o 7 meses. Se acercó con cuidado al porche. «Lo siento», dijo. «No quería molestarle. Mi coche le pasa algo. Hace ruido». Vi su casa y pensé que quizá se detuvo, como si se diera cuenta del aspecto que debía de tener aquel lugar. Una obra, no una casa. Un anciano con un martillo. Ningún indicio de hospitalidad o ayuda. «¿A dónde se dirige?», preguntó Nolan. «Al oeste de Oregón, quizá. Tengo una prima allí. Me dijo que podía quedarme con ella hasta...» Señaló su vientre. «Hasta que se solucionen las cosas. Es un viaje largo». «Sí», miró hacia su coche. «Si tienes un teléfono que pueda usar, puedo llamar a una grúa. No te quitaré mucho tiempo». Nolan dejó el martillo. «Déjame echar un vistazo primero. Puede que sea algo sencillo». La siguió hasta el coche y lo puso en marcha. El ruido era evidente, un chirrido agudo y urgente. Le pidió que abriera el capó y comprobó la correa serpentina, agrietada y deshilachada. A unas 2 horas de fallar por completo. «¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste?», le preguntó. «No lo sé. Hace tiempo». Ella se retorció las manos. «¿Es muy grave? Hay que cambiar la correa. Puedo hacerlo, pero tendré que ir a la ciudad a por la pieza. No me lo puedo permitir». «Bueno, tengo algo de dinero, pero yo lo pagaré. Considérelo un regalo de Navidad». Ella parpadeó. «No puedo dejar que haga eso. Tampoco puede impedírmelo, pero tardaré un par de horas entre ida y vuelta. Puede esperar dentro, donde hace calor». Él podía ver cómo ella calculaba, sopesando el riesgo frente a la necesidad. Un hombre extraño, un lugar aislado, ningún otro sitio a donde ir. Pero el aire de diciembre era frío y ella temblaba con solo la sudadera. «De acuerdo», dijo finalmente. «Gracias, soy Sarah». Nolan la acomodó en la habitación terminada con el radiador en funcionamiento, le preparó un café instantáneo y le dio la manta de su carrito. Luego condujo hasta la ciudad, compró el cinturón y algunos alimentos que no mencionó. Pan, fiambre, fruta. El tipo de cosas que una mujer embarazada que viaja sola probablemente no estaba comiendo lo suficiente. Earl cobró el cinturón sin hacer comentarios, pero sus ojos hacían preguntas. «¿Tienes una viajera varada?». Nolan dijo que era un problema con el coche. «Muy bien por tu parte ayudarla. Es simple decencia humana». Aún así, Earl empaquetó el cinturón. Al mundo le vendría bien más de eso. De vuelta en la casa, Sarah estaba sentada junto a la ventana, mirando los campos vacíos. Se levantó cuando él entró demasiado rápido, como si estuviera acostumbrada a estar lista para moverse. «Encontré la correa», dijo él. «Dame 30 minutos». La reparación era sencilla. Había cambiado miles de correas a lo largo de los años, manteniendo sus propios vehículos en funcionamiento. Mientras trabajaba, Sarah salió y se quedó a una distancia prudencial, observando. «Sabes mucho de coches», dijo ella. «Soy mecánico de profesión. Se aprende a arreglar cosas, y casas también. Esta la estoy aprendiendo sobre la marcha. La construyó mi padre. Pensé que si él pudo hacerlo, yo podría reconstruirla». Él entendió la pregunta que había detrás de la pregunta. «Mi esposa falleció hace 3 años. Los niños ya son mayores, pero no vienen a visitarme». Nolan se concentró en tensar la correa.
Estamos pasando por una mala racha. Lo siento, no es problema tuyo. Arrancó el motor y escuchó cómo funcionaba con suavidad y sin problemas. Eso debería bastar. Sarah se acercó. ¿Cuánto te debo? Nada. Te dije que era un regalo de Navidad. No puedo. Puedes y lo harás. Se limpió las manos con un trapo. Te espera un largo viaje. Necesitas ahorrar dinero para cuando llegues a tu destino. Ella se quedó callada por un momento. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué estás reconstruyendo esta casa aquí solo? Era la misma pregunta que había hecho Claire. Earl, todos. Pero Sarah la hizo de otra manera, sin acusar, solo por curiosidad. Quizás un poco triste. Le hice una promesa a mi esposa. Nolan dijo, esta casa es como yo la mantengo. Debió de ser una promesa importante. Sarah asintió como si lo entendiera. Yo también me hice una promesa a mí mismo, que mi hija no crecería en el mismo entorno en el que yo crecí. Por eso voy a Oregon. Huyendo de algo, de alguien, de su padre. Ella se detuvo y negó con la cabeza. No importa. Me voy y él no podrá encontrarme. Nolan percibió el miedo en su voz. Lo reconoció por las llamadas domésticas que había escuchado a lo largo de los años en el sindicato. Hombres que pensaban que eran dueños de las mujeres de sus vidas. Hombres que se volvían crueles cuando se les decía que no. Le preguntó, compré algunas provisiones. No puedo seguir aceptando cosas tuyas. No es aceptar si yo te lo ofrezco. Entró y volvió con una bolsa de la compra. Sarah miró dentro y algo en su rostro se quebró un poco. No lloraba, pero estaba a punto de hacerlo. Gracias, dijo. No sé por qué estás siendo tan amable con una desconocida, pero gracias. Todos somos desconocidos hasta que dejamos de serlo. Se subió al coche y lo arrancó. El motor ronroneó limpiamente. A través de la ventana, dijo, espero que tu promesa se cumpla. Espero que tus hijos se den cuenta de lo que se están perdiendo. Luego se marchó, y Nolan la observó hasta que las luces traseras desaparecieron por el camino de grava. Volvió a trabajar en el porche, pero algo había cambiado. La casa parecía menos vacía, el silencio menos absoluto. Durante unas horas, otra persona había estado en esta tierra, había aceptado su ayuda, lo había visto como algo más que un hombre destrozado y en decadencia. Esa noche escribió en su diario, Día 115. Hoy conocí a Sarah, una joven embarazada. Huyendo hacia el oeste, le arreglé el coche y le di comida. Me preguntó por qué lo hacía. Le hablé de la promesa. Ella lo entendió. Es la primera persona que tiene a Claire y a los demás. Ven la casa y piensan que estoy perdido. Sarah vio la casa y me preguntó por la promesa. Una pequeña diferencia. Todo. A la mañana siguiente, encontró una nota debajo del limpia parabrisas de su camioneta. La letra de Sarah, pequeña y ordenada. Gracias por recibirme, por ayudarme sin hacerme preguntas. Estás construyendo algo bueno aquí. Lo sé. Feliz Navidad. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su diario. Luego volvió al trabajo. La casa crecía a su alrededor. La promesa tomaba forma, tabla a tabla. Enero llegó frío y despejado. Nolan trabajó durante las heladas, aislando paredes, sellando corrientes de aire, poniendo en marcha la vieja caldera del sótano. La cocina ya estaba tomando forma. Los armarios los había rescatado de una obra de demolición de la que le había hablado Earl y los había restaurado en su taller improvisado. Las encimeras eran nuevas, de laminado sencillo, que se ajustaban a su presupuesto, pero la estructura de la habitación, la distribución, todo era diseño de su madre. La estaba reconstruyendo a partir de sus recuerdos y su amor. Una tarde, se paró frente al fregadero de la cocina que acababa de instalar, mirando por la ventana los campos helados, y sin pensarlo, tomó la caja de madera que había descubierto semanas atrás. La caja de recetas de Margaret. Las rosas pintadas estaban descoloridas, pero aún visibles. La abrió lentamente. Dentro, su letra. Cada tarjeta, un pequeño fragmento de su voz conservado en tinta azul. Sacóla de los rollos de canela, su especialidad de los domingos por la mañana. La lista de ingredientes, las instrucciones, pequeñas notas en los márgenes, no apresures el levado y añade mantequilla extra por encima mientras esté caliente, y una pequeña estrella en la parte inferior junto a el favorito de todos. Nolan dejó la tarjeta sobre la encimera y reunió los ingredientes. Harina, levadura, azúcar, mantequilla. Lo tenía todo. Siguió sus instrucciones al pie de la letra.
midiendo con la misma precisión que aplicaba a la carpintería, dejando que la masa subiera en la cálida cocina mientras trabajaba en el cuadro eléctrico del sótano. Cuando los rollos salieron del horno 2 horas más tarde, el olor inundó toda la casa. Canela, mantequilla y levadura, la fragancia exacta de los domingos por la mañana cuando los niños eran pequeños, y Margaret los llamaba para que bajaran a una cocina llena de calidez y dulzura. Por un momento, Nolan se quedó allí, envuelto en ese aroma, y dejó que lo transportara al pasado. Claire, con 7 años, ya seria y responsable, ayudando a poner la mesa. Marcus, con 5, robando bocados de masa. Beth, que apenas caminaba, con las manos pegajosas y riéndose. Y Emily, que nunca pudo probar los rollos de canela de su madre, que nunca pudo sentarse a esa mesa, ni robar esa masa, ni crear esos recuerdos. Cogió un rollo de la bandeja, se quemó los dedos con él y se lo comió de pie junto a la encimera. Sabía bien, sabía a hogar, a pérdida y a amor, todo mezclado. Los recuerdos seguían llegando. Margaret enseñando a Claire a amasar pan, paciente y alentadora, incluso cuando las manos jóvenes lo estropeaban todo. Margaret cantando mientras cocinaba. Viejos himnos que había aprendido de su propia madre. Margaret en esta misma encimera, en esta misma cocina, embarazada de Marcus y radiante de alegría. Entonces eran tan jóvenes, tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que la vida se desarrollaría exactamente como habían planeado. Luego llegó Emily y se fue en 3 días, y nada volvió a ser seguro. Nunca hablaron de ello, no realmente, ni entre ellos, y desde luego tampoco con los niños. Era 1983 y no se cargaba a los niños con el dolor de los adultos. Sonreías y te levantabas cada mañana, y preparabas el desayuno, y ibas a trabajar, y fingías que el vacío en tu corazón era algo con lo que podías aprender a vivir. Pero Margaret lo había llevado consigo. Nolan lo había visto a veces en su rostro cuando ella pensaba que nadie la miraba. Una tristeza que nunca desaparecía del todo. Una inquietud por la hija que había tenido durante tan poco tiempo. Y al final, cuando el cáncer lo había arrasado todo, finalmente lo había dicho en voz alta. «Pienso en ella todos los días», había susurrado Margaret en la habitación del hospicio. «Emily, nunca dejé de pensar en ella». «Lo sé», había dicho Nolan. «Deberíamos haber hablado más sobre ello entre nosotros, con Claire, Marcus y Beth. Deberíamos habernos permitido llorar adecuadamente. Hicimos todo lo que pudimos. ¿De verdad?» Su mano había sido tan ligera en la de él, apenas perceptible. ¿O simplemente teníamos miedo? Él no había sabido qué responder. Pero ella le había pedido que prometiera hacer algo bueno con la tristeza. Que hiciera que la breve vida de Emily significara algo más allá de la parcela del cementerio que visitaban 2 veces al año. Y en las semanas posteriores a la muerte de Margaret, mientras sus hijos le rodeaban ansiosos y le sugerían terapia para superar el duelo e intentaban controlar sus emociones como si fueran algo roto que necesitaba arreglarse, Nolan había empezado a comprender lo que significaba esa promesa. Esta casa, no solo reconstruida, sino transformada. Un lugar donde las personas que habían sido destrozadas por la vida pudieran encontrar refugio, donde la familia significara algo más que lazos de sangre y obligaciones, donde el amor que no tenía a dónde ir después de la muerte de Emily pudiera finalmente encontrar un propósito. Empezó a hacer llamadas a los servicios del condado, a los trabajadores sociales, a las autoridades de vivienda, haciendo preguntas sobre refugios de emergencia y viviendas de transición, y sobre lo que se necesitaría para crear un lugar para personas en crisis. Las respuestas eran complicadas, pero no imposibles. Permisos, inspecciones, certificaciones, seguros, mucho papeleo y paciencia, y pruebas de que sabía lo que estaba haciendo. Había comenzado ese proceso antes de que Margaret falleciera. De hecho, ella le había ayudado a investigar, le había animado y había bendecido el plan. Era su sueño común en aquellos últimos meses que el dolor que habían llevado durante 42 años se convirtiera en algo que ayudara a otros. Pero después de su muerte, antes de que él pudiera explicar todo el alcance del proyecto, los niños decidieron que se estaba derrumbando. Y una vez que tomaron esa decisión, no pudieron escuchar nada más. En una tarde helada de mediados de enero, el reverendo Walsh de la iglesia del pueblo se detuvo en la entrada. Nolan estaba instalando una barandilla en los escalones de la entrada y no dejó de trabajar cuando el pastor salió del coche.
Nolan, llamó Walsh. ¿Tienes un minuto? ¿Estás trabajando? Ya lo veo. Walsh subió los escalones con cuidado, probando cada uno de ellos. Tu hija me pidió que viniera a ver cómo estabas. A Claire siempre le gustó reclutar aliados. Está preocupada. ¿Puedes culparla? Nolan dejó el taladro y miró al pastor. Walsh tenía 60 años, estaba en forma, tenía ojos amables y la calma experimentada de alguien que había estado presente en muchos lechos de muerte y crisis familiares. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Nolan. ¿Que vives en condiciones difíciles? ¿Que has dejado de comunicarte? ¿Que le preocupa tu juicio? Mi juicio está bien, entonces ayúdame a entender. Walsh señaló la casa. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo? Entonces Nolan le contó. No todo, pero sí lo suficiente. El plan para un refugio, el proceso de obtención de la licencia que había iniciado, la bendición y la última petición de Margaret, los niños que habían dejado de escuchar antes de que pudiera explicarles nada. Walsh escuchó sin interrumpir. Cuando Nolan terminó, el pastor se quedó en silencio durante un largo rato. Eso no es lo que Claire cree que estás haciendo, dijo finalmente. Lo sé. Lo intenté. Me interrumpió. Dijo que estaba racionalizando. Walsh asintió lentamente. Ella cree que estás negando la muerte de Margaret, que estás creando trabajo para evitar el dolor. No estoy evitando nada. Lo estoy transformando. Te creo. Walsh dijo. Puedo verlo. La claridad en tus ojos, el propósito en tu trabajo. No eres un hombre que se está desmoronando. Eres un hombre que está construyendo algo. Díselo a Claire. Pero Nolan Walsh le puso una mano en el hombro. Tienes que encontrar un término medio. Están asustados. Te quieren. Simplemente no pueden ver lo que tú ves. Eso no es culpa mía. Quizás no, pero es tu realidad. Después de que Walsh se marchara, Nolan volvió al trabajo, pero la conversación le pesaba en el pecho. Entendía lo que decía el pastor. Que tener razón no importaba si sus hijos no podían oírle. Que a veces había que explicarse con palabras más sencillas, con términos más simples, aunque pareciera que se les estaba menospreciando. Pero estaba cansado de explicar, cansado de defender, cansado de justificar sus propias decisiones ante personas que ya habían decidido que estaba roto. Esa noche, su teléfono vibró con un correo electrónico de Marcus esta vez. Papá, ha llamado el pastor Walsh. Dice que lo estás haciendo bien, pero seguimos preocupados. Te queremos, pero no podemos ver cómo te haces daño a ti mismo. Por favor, llámame. Nolan le respondió, estoy bien, mejor que bien. Estoy haciendo lo que le prometí a tu madre que haría. Si quieres entenderlo, tendrás que confiar en mí, o al menos dejar de asumir que me estoy derrumbando. Pulsó enviar antes de poder pensarlo 2 veces. Esa noche no recibió ninguna respuesta en su diario. Día 128. La cocina ya funciona. Hice los rollos de canela de Margaret con su receta. Sabían bien. Me sentí bien. Walsh vino de visita en nombre de Claire. Él lo entiende, pero no puede hacer que ellos lo entiendan por mí. Marcus me envió un correo electrónico. Las mismas preocupaciones, con otras palabras. Le dije que confiara en mí. Dudo que lo haga. Todos han decidido qué es esto. Ya nadie pregunta para qué sirve. Solo asumen que soy un hombre roto, con la mente rota y el futuro roto. Pero yo no estoy roto. Por fin estoy juntando las piezas, ¿no? Marzo trajo barro y días más largos. Habían pasado 3 meses desde la visita de Claire, 4 desde que había hablado con alguno de sus hijos, aparte de los correos electrónicos de Tour, que en su mayoría quedaron sin respuesta. El silencio se había convertido en algo permanente, un hecho más que una herida. Nolan lo superó, midiendo su progreso en habitaciones terminadas en lugar de relaciones reparadas. El porche delantero ya estaba terminado. Lo había reconstruido tabla a tabla, siguiendo el diseño original de su padre, pero añadiendo características de seguridad modernas, barandillas a la altura adecuada, superficies antideslizantes, buena iluminación y el columpio. Había encontrado el viejo columpio del porche en el granero, desgastado y agrietado, y había pasado una semana restaurándolo. Quitó la pintura vieja, lijó la madera hasta dejarla lisa, reforzó las juntas, aplicó 3 capas de pintura blanca y lo colgó de unas cadenas nuevas con capacidad para soportar el doble del peso que jamás soportaría. Era el mismo columpio en el que sus padres se sentaban las tardes de verano, el mismo columpio en el que él y Margaret se sentaban cuando eran recién casados, hablando de su futuro, donde mecían a sus bebés para que se durmieran,
donde envejecían juntos lentamente, año tras año, hasta que el columpio fue lo único que quedó de aquellas conversaciones. Ahora se sentaba en él en la fresca tarde de marzo, probando las cadenas, sintiendo cómo se balanceaba suavemente, sólido, seguro, listo para que alguien lo usara. Fue entonces cuando llegó el coche, el mismo compacto importado con el parabrisas roto, el coche de Sarah. Salió lentamente, mucho más embarazada de lo que estaba hace 3 meses. Ahora estaba de 8 meses, fácilmente, quizá más. Parecía agotada, asustada y aliviada, todo a la vez. Lo siento, dijo mientras Nolan se ponía de pie. No sabía a dónde más ir. Él bajó los escalones. ¿Qué pasó? Me encontró. Jake, mi ex, me encontró en Oregón. Apareció en casa de mi prima. Hubo una escena. Vino la policía. Mi prima se le quebró la voz. Dijo que tenía que irme, que no podía tener ese tipo de drama en su vida. Así que condujiste hasta aquí. He estado conduciendo durante 2 días. No tengo ningún otro sitio. Miró la casa y a él en el columpio del porche, balanceándose suavemente con la brisa. Sé que es mucho pedir. Sé que soy un extraño, pero recordaba este lugar y tú fuiste amable antes, y pensé que quizá podría entrar, dijo Nolan. La instaló en la habitación de invitados que había terminado la semana anterior. Una cama de verdad, sábanas limpias, calefacción que funcionaba. La habitación había sido de su hermana, con una ventana orientada al este para recibir el sol de la mañana. La había pintado de un amarillo suave y había colgado unas cortinas que Margaret había hecho años atrás y que había encontrado en una caja de almacenamiento. Sarah se sentó en la cama y empezó a llorar. No eran lágrimas dramáticas, solo un cansancio silencioso que se desbordaba. Voy a preparar té, dijo Nolan, y la dejó sola. En la cocina casi terminada con electrodomésticos que funcionaban y la caja de recetas de Margaret sobre la encimera, calentó agua y pensó en lo que estaba haciendo. Acoger a una desconocida embarazada. Alguien que huía de un ex peligroso. Alguien sin dinero, sin apoyo familiar, sin ningún otro lugar a donde ir. Pensó en la carta de sus hijos, en sus preocupaciones sobre su decisión, en sus amenazas de intervención legal. Luego preparó el té y lo llevó arriba. Sarah había dejado de llorar y miraba por la ventana a los campos. Es una habitación preciosa, dijo. Lo has hecho todo tú solo. La mayor parte con ayuda para la electricidad y la fontanería. Se volvió hacia él. Para crear un espacio para las personas que lo necesitan. Personas como yo, entre otras. Se quedó callada un momento, sosteniendo la taza de té con ambas manos. No puedo pagarte. No te lo pido. Puedo ayudarte con las tareas de la casa. Puedo cocinar, limpiar, lo que necesites. No soy incapaz, aunque parezca que estoy a punto de dar a luz. ¿Para cuándo estás prevista? Para dentro de 4 semanas, quizá menos. No he acudido con regularidad a las citas. Nolan asintió. Hay una clínica en la ciudad. Te llevaré mañana. No tienes por qué hacerlo. Sí, dijo con firmeza. Tengo que hacerlo. Tú y ese bebé necesitáis cuidados adecuados. La reacción de Earl al día siguiente fue previsible. Nolan había pasado a comprar suministros y mencionó que ahora tenía una invitada en casa. ¿La misma chica de diciembre?, preguntó Earl. La misma. Y se está quedando contigo. Necesita ayuda. Earl dejó la caja de clavos que estaba registrando. Nolan, no pretendo entrometerme en tus asuntos. Entonces no lo hagas. Pero te das cuenta de cómo se ve esto. Un anciano y una joven embarazada viviendo en tu casa. Tu hija ya está preocupada por tu juicio. Mi juicio está bien. Sarah necesitaba ayuda. Yo tenía espacio. Así de simple. ¿Lo es? Earl bajó la voz. Porque la gente habla y si tu familia se entera de esto, déjalos hablar. Deja que mi familia se entere. Estoy haciendo lo correcto y no necesito permiso. Pero la advertencia de Earl le rondaba la cabeza mientras conducía de vuelta a la granja. Sus hijos ya pensaban que estaba perdiendo el contacto con la realidad. ¿Qué pensarían cuando se enteraran de que había acogido a una desconocida joven, embarazada y desesperada? Pensarían que eso confirmaba todo, que se estaban aprovechando de él, que su juicio estaba alterado, que tenían que intervenir antes de que él saliera herido o hiciera daño a alguien. Sarah estaba en la cocina cuando él llegó a casa preparando sándwiches. Un almuerzo sencillo, con carne y queso, pero el olor de la comida preparada por otra persona
llenó la casa de una calidez que no había tenido en meses. «Espero que no te importe», dijo ella. «Tenía hambre y pensé que tú también». Comieron en la mesa de la cocina, la misma mesa que había usado su madre, restaurada y de nuevo resistente. Sarah le preguntó por la casa, por su trabajo, por cómo había aprendido a hacer todo eso. Se encontró hablando más de lo que había hecho en meses, explicando las técnicas de construcción de su padre, su propia formación como maquinista, la forma en que las diferentes habilidades se transferían entre oficios. «Eres muy bueno en esto», dijo Sarah, «en construir, en hacer las cosas bien. Lo aprendí de mi padre. Él creía en hacer las cosas bien. Construyó esta casa para tu madre. Quería un lugar donde sus hijos y nietos siempre fueran bienvenidos. Un lugar con raíces profundas. Eso es precioso». Sarah trazó con el dedo las vetas de la madera de la mesa. «Yo nunca tuve eso. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Me pasé de uno a otro. Ninguno de los dos me quería realmente. Estuve en acogida durante un tiempo en el instituto. Luego conocí a Jake y pensé que por fin había encontrado a alguien que me daría esa estabilidad. ¿Qué pasó? Me pegaba. Palabras sencillas, dichas sin rodeos. Al principio no. Al principio era encantador, atento, todo lo que yo quería. Luego, cuando me quedé embarazada, el encanto desapareció. Empezó con gritos y fue a más. Me fui cuando me empujó contra la pared y me di cuenta de que el bebé no estaba a salvo. «Lo siento, no es culpa tuya», apartó el plato. «Pero necesito que entiendas algo. Jake no va a dejarlo pasar. Cree que soy de su propiedad. Cree que el bebé es suyo. Cuando descubra que estoy aquí, y lo descubrirá, podría haber problemas. Puedo manejar los problemas. ¿Puedes? Porque él tiene 34 años, es cruel y no le importan las consecuencias. Y tú eres...» Ella se detuvo. Iba a decir, «amable, y no quiero que te hagan daño por ayudarme». Nolan miró a esta joven, apenas mayor que sus propias hijas cuando se fueron de casa con un bebé al que estaban decididas a proteger. Volvió a pensar en Emily, en todos los años que él y Margaret habían llevado ese dolor sin sentido. «Esta casa no es solo para ti», dijo. «Quiero decir, ahora mismo lo es, pero ese no es todo el plan. Estoy creando un refugio para personas en crisis, personas que necesitan un lugar seguro temporalmente. El condado ha estado colaborando conmigo en la obtención de licencias y todos los requisitos legales». Sarah lo miró fijamente. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Por eso estás haciendo todo esto, no solo para reconstruir la casa de tu infancia. La reconstrucción es el primer paso. El refugio es la misión. ¿Tu familia lo sabe?» Dejaron de escucharme antes de que pudiera explicárselo. Por eso piensan que estás loco, entre otras razones. Sarah se rió, un sonido de sorpresa que pareció sobresaltarla. «No estás loco. Eres la persona más cuerda que he conocido en años». Durante los días siguientes, encontraron un ritmo. Sarah ayudaba en lo que podía, doblando la ropa, organizando los suministros, preparando comidas sencillas. Nolan trabajaba en las habitaciones de arriba, preparándolas para los futuros residentes. No hablaban mucho, pero la compañía era agradable. Cada uno de ellos curándose de diferentes heridas en la tranquilidad de la vieja casa. Por la noche, Nolan escribía en su diario. Día 143. Sarah está aquí ahora. El bebé nacerá pronto. Earl me advirtió sobre las apariencias, sobre que la familia se enterara. No me importa. Para eso está la casa. Para dar cobijo a personas que no tienen a dónde ir. Ella entiende la misión. Es la primera persona, aparte de Margaret, que lo ha hecho. Dice que estoy cuerdo. Es curioso cómo un extraño puede verte con más claridad que tus propios hijos. Y entonces, una tarde, Sarah bajó las escaleras con el teléfono en la mano y el rostro pálido. «Él lo sabe», dijo. «Jake sabe dónde estoy. Va a venir». Jake llegó 2 días después, justo después del mediodía. Nolan estaba trabajando en el rellano de arriba cuando oyó llegar la camioneta. Un motor ruidoso, una parada brusca, gravilla salpicando. Miró por la ventana y vio a un hombre de unos 30 años salir del vehículo, de complexión atlética, con gafas de sol y una camiseta negra ajustada a pesar del frío de marzo. Nolan bajó las escaleras. Sarah estaba en la cocina y también lo había oído, paralizada por el miedo. «Quédate dentro», dijo Nolan en voz baja. «Estará enfadado. Deja que se enfade. Aquí estás a salvo». Salió al porche delantero mientras Jake subía los escalones.
El joven se movía con la agresividad contenida de alguien acostumbrado a intimidar a la gente con su presencia. Preguntó Jake sin esperar respuesta. ¿Dónde está ella? Tienes que irte. Necesito recuperar a mi novia y a mi hijo. Sarah no quiere verte. Jake se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran fríos y inexpresivos. No me importa lo que ella quiera. Es mi hijo el que lleva en su vientre. Tengo derechos. Tienes derecho a marcharte pacíficamente. Eso es todo. Viejo, no quieres hacer esto. Jake se acercó aprovechando su ventaja de altura. No sé qué te ha contado, pero Sarah no está estable. Se escapó sin decir nada. He estado muy preocupado. Los hombres preocupados no hacen que las mujeres huyan al otro lado del país. Es dramática. Le gusta hacerse la víctima. Solo intento ayudarla. Nolan ya había oído este discurso antes en las historias de sus compañeros de trabajo en la planta. En las confesiones silenciosas de los vecinos en la iglesia, el manual del maltratador. Está loca. Miente. Yo soy la verdadera víctima aquí. No se va a ir, dijo Nolan. Y tú tampoco, a menos que vuelvas ahora mismo a tu camioneta. Jake apretó la mandíbula. Estás albergando a mi novia. Eso es secuestro. Ella es adulta y toma sus propias decisiones. Ahora puedes irte o puedo llamar al sheriff. Tú decides. Por un momento, Jake pareció que iba a intentar algo físico. Flexionó las manos, desplazó su peso hacia adelante. Pero entonces Sarah apareció en la puerta detrás de Nolan, y la expresión de Jake cambió. Pasó de la ira a algo parecido al cálculo. Cariño, dijo, con voz repentinamente más suave. Vamos, hablemos de esto. He conducido hasta aquí solo para verte. No quiero hablar, dijo Sarah, con voz temblorosa pero firme. Te he dicho que se ha acabado. No lo dices en serio. Solo estás asustado por el bebé. Lo entiendo, pero podemos resolverlo juntos. Ven a casa conmigo. No, Sarah. He dicho que no. Ella salió al porche y Nolan vio que le temblaba la mano en el marco de la puerta. Me has hecho daño, Jake. Me has asustado. No voy a volver. La cara de Jake se endureció de nuevo. Muy bien. ¿Quieres jugar así? Buscaré un abogado. Solicitaré la custodia. ¿Crees que algún juez te va a dar a nuestro hijo cuando vives con? Señaló a Nolan. Este es un extraño lo suficientemente mayor como para ser tu abuelo. Nolan me está ayudando, que es más de lo que tú has hecho nunca. Soy el padre del bebé. Tengo derechos. No tienes nada, dijo Nolan. Y si no te vas ahora mismo, también tendrás una orden de alejamiento. Jake miró a ambos, sopesando sus opciones. Luego sonrió, con frialdad y malicia. Vale, claro, me iré. Pero esto no ha terminado, ni mucho menos. Caminó de vuelta a su camioneta, se subió y aceleró el motor innecesariamente. Antes de arrancar, se asomó por la ventana. Sarah, cuando recobres el sentido común, ya sabes mi número. Y tú, viejo, estás cometiendo un gran error al protegerla. Ella te arrastrará con su drama, pero supongo que ya te darás cuenta por ti mismo. La camioneta levantó grava al marcharse, y el sonido se fue desvaneciendo lentamente por el largo camino de entrada. Sarah temblaba. Nolan la guió de vuelta al interior y la sentó en la mesa de la cocina. Hablaba en serio, dijo ella sobre el abogado. La lucha por la custodia. Él tiene dinero, conexiones familiares. Yo no tengo nada. Tienes la verdad de tu lado. La verdad no siempre gana. Tenía los ojos húmedos. No sabes cómo funciona esto. Los hombres como Jake saben cómo quedar bien. Y alguien como yo, sin familia, sin trabajo, viviendo con un desconocido, cualquier juez cuestionará mi estabilidad. Entonces documentaremos todo. Nos adelantaremos. ¿Cómo? Nolan ya estaba pensando. Su mente de maquinista analizaba el problema como si fuera un plano. Primero, solicitaremos una orden de alejamiento. Hoy, el hecho de que haya aparecido aquí sin ser invitado nos da motivos. Segundo, empiezas a ver a un médico con regularidad. Recibe la atención prenatal adecuada. Crea un historial que demuestre que eres responsable. Tercero, hizo una pausa. Tercero, demostraré que esto no es solo un acuerdo aleatorio, que hay un plan detrás. ¿Qué tipo de plan? Entonces él le contó todo. El proceso de obtención de la licencia que había iniciado con el condado, los trámites para establecer un centro residencial de crisis, las inspecciones superadas, los permisos aprobados, cómo había estado construyendo esta casa no solo como un hogar, sino como un santuario, legal, registrado, listo para ayudar a personas exactamente como ella. Sarah escuchó,
Su expresión pasó del miedo a la confusión y luego a algo parecido a la esperanza. ¿Quieres decir que es oficial? ¿Como un refugio de verdad? Casi. Todavía necesito la aprobación final de los servicios sociales del condado, pero he cumplido todos los requisitos preliminares. Normas contra incendios, normas de seguridad, límites de capacidad, todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No parecía relevante, pero ahora lo es. Si vives en un centro de atención con licencia en lugar de en la casa de un anciano, eso cambia la forma en que lo vería un juez. Pero aún no tiene licencia. Todavía no, pero la tendrá. Puedo acelerar el proceso. Durante la semana siguiente, Nolan hizo las llamadas que había estado posponiendo. Inspectores del condado, enlace de servicios sociales, el administrador de la autoridad de vivienda con el que había estado trabajando durante meses. Les explicó la situación. No toda, solo lo necesario. Una mujer embarazada en crisis que necesitaba un refugio inmediato. ¿Podrían acelerar la aprobación final? Llegaron las inspecciones. 3 funcionarios diferentes con portapapeles y cámaras, comprobando los detectores de humo, los paneles eléctricos y las salidas de emergencia. Midieron las habitaciones, comprobaron la calidad del agua y examinaron la documentación que Nolan había mantenido meticulosamente. La casa superó todas las comprobaciones. 10 días después de la visita de Jake, llegó la carta. En papel con membrete oficial del condado y lenguaje formal, con el nombre completo de Nolan encima de Kessler House Residential Crisis Center. Aprobada para su funcionamiento con una capacidad de 4 residentes, con licencia para 12 meses, pendiente de inspección de renovación. Sarah lloró cuando él se lo mostró. Esta vez eran lágrimas de verdad, una mezcla de alivio y gratitud. Esto significa que puedo quedarme, dijo ella, legalmente como residente de un centro de atención. Esto significa que tienes una base sobre la que apoyarte cuando Jake presente su solicitud de custodia. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Nolan miró la carta de aprobación en la casa que le había consumido 5 meses de su vida. A la joven que había llegado 2 veces pidiendo ayuda. Por fin había podido ayudar. Le hice una promesa a mi esposa. Dijo, así es como la cumplo. Esa noche, escribió en su diario, Día 156. Casa con licencia oficial. Sarah está a salvo aquí ahora, protegida legalmente. Jake amenazó con una batalla por la custodia, pero tenemos una base sobre la que apoyarnos. Primera residente en la casa Kessler. Margaret estaría orgullosa. Los niños aún no saben nada de esto. Claire probablemente diría que esto demuestra que estoy delirando, pero ahora tengo los papeles. Oficiales, legales, reales, no un delirio. 2 días después, sonó su teléfono. Era el número de Claire. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. Papá, dijo ella con voz tensa, he oído que ahora diriges una especie de refugio y que tienes a una chica embarazada viviendo contigo. Tenemos que hablar. Te escucho, no por teléfono. Mañana iré allí y esta vez me lo explicarás todo. Colgó antes de que él pudiera responder. Nolan se sentó en el columpio del porche, ya terminado, y contempló la puesta de sol sobre los campos. Mañana llegaría su hija. Mañana vería la casa terminada, el propósito cumplido, la misión de la que llevaba meses intentando hablarle. Mañana podría cambiarlo todo, o podría no cambiar nada. En cualquier caso, el trabajo estaba hecho, la promesa cumplida, y Sarah estaba a salvo. Claire llegó a las 10 de la mañana siguiente, puntual como siempre. Pero esta vez, Marcus vino con ella, y Nolan no se lo esperaba. Su hijo salió lentamente del asiento del copiloto y miró a su alrededor como si estuviera viendo la propiedad por primera vez. En cierto modo, así era. Ninguno de los dos había estado allí desde que la casa era solo un esqueleto. Ahora estaba terminada. Pintura fresca, techo nuevo, ventanas que captaban el sol de la mañana, los columpios del porche balanceándose suavemente con la brisa primaveral. Volvía a aparecer un hogar. Papá, dijo Claire, con su voz de abogada. Tenemos que hablar dentro, dijo Nolan. El café está listo. Los condujo a través del vestíbulo terminado hasta la cocina. Observó sus caras mientras lo contemplaban. Los armarios restaurados, los electrodomésticos modernos, la mesa que había sido de sus abuelas. La caja de recetas de Margaret estaba sobre la encimera, con las rosas pintadas a la vista. Claire se llevó la mano a la garganta. La caja de mamá, dijo en voz baja. La encontré entre los escombros de la despensa. Las tarjetas siguen en buen estado.
Marcus caminó lentamente, tocando la encimera, mirando por la ventana los campos. Lo hiciste todo tú solo, la mayor parte. Tuve ayuda con los permisos de electricidad y fontanería. Marcus se detuvo y volvió a empezar. Es muy bonito, papá. Sarah apareció en la puerta, vacilante. Llevaba vaqueros mamá y una de las viejas camisas de franela de Nolan, claramente embarazada, claramente joven. La expresión de Claire se volvió cuidadosamente neutra. Esta es Sarah, dijo Nolan. Se va a quedar aquí temporalmente. Sarah, estos son mis hijos, Claire y Marcus. Os dejaré solos, dijo Sarah, empezando a retirarse. No. La voz de Nolan fue firme. Tú formas parte de esta conversación. Siéntate. Todos se sentaron a la mesa de la abuela, incómodos, tensos, esperando a que alguien empezara. Finalmente, Claire abrió su maletín y sacó unos papeles. Earl Hansen, de la ferretería, me llamó. Me dijo, me contó lo de Sarah, lo de la situación. Earl necesita mejores aficiones. Papá, estamos preocupados. Tienes a una joven embarazada viviendo contigo, una desconocida, alguien de quien podrías estar aprovechándote. No me estoy aprovechando, dijo Sarah en voz baja. Necesitaba ayuda. Nolan me la proporcionó. ¿Y cuál es exactamente tu historia? La voz de Claire en el tribunal interrogando. ¿Dónde está el padre del bebé? Claire. Nolan comenzó, pero Sarah lo interrumpió. Se llama Jake. Es maltratador. Lo dejé. Me localizó. Nolan me está ayudando a mantenerme a salvo. ¿Tienes pruebas del maltrato? ¿Informes policiales? ¿Órdenes de alejamiento? Todavía no. Estamos en ello. Claire miró a Nolan. Así que has acogido a alguien sin documentación, sin verificación, solo con su palabra de que necesita ayuda. Sí. Papá, ¿entiendes cómo se ve esto? ¿Lo vulnerable que te hace? Entiendo que estoy ayudando a alguien que lo necesita. Tienes 72 años y vives solo con una joven a la que apenas conoces. Si aparece su exnovio y hay violencia, podrías salir herido. Si le pasa algo a ella o al bebé, podría ser responsable. Si está mintiendo sobre algo de esto, no está mintiendo. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo ojos, Claire, y un cerebro que sigue funcionando bien a pesar de lo que tú crees. Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía. Claire se estremeció y Marcus se movió incómodo. No creemos que tu cerebro no funcione, dijo Marcus, siempre el pacificador. Solo nos preocupa tu criterio. Todo este proyecto, comprar la casa, reconstruirla solo, ahora acoger a extraños, es mucho para cualquiera, y más para alguien de tu edad. Alguien de mi edad, repitió Nolan. Quieres decir viejo, en declive, en quien no se puede confiar para tomar sus propias decisiones. No es eso lo que queremos decir. Entonces, ¿qué queréis decir exactamente? Claire sacó otro documento, la carta que habían enviado meses atrás, la que trataba sobre la evaluación, las instalaciones y el deterioro cognitivo. Queremos decir que esto sigue en pie. No has abordado ninguna de nuestras preocupaciones. En todo caso, esta situación con Sarah las empeora. Nolan se levantó, se acercó al mostrador y abrió un cajón. Sacó un sobre de manila lleno de documentos y lo dejó sobre la mesa delante de Claire. Lea eso, dijo. Claire abrió el sobre. Marcus se inclinó para mirar. Nolan observó sus caras mientras leían los papeles, permisos, informes de inspección, acuerdos de licencia, documentos oficiales del condado con sellos y firmas. La carta de aprobación del centro residencial de Crisis Kessler House estaba encima, preguntó Claire, pero su voz había cambiado, ahora insegura. Es lo que he estado intentando decirte durante 6 meses. No solo estoy reconstruyendo una casa, estoy creando un refugio autorizado para personas en crisis. Adultos que necesitan un alojamiento temporal seguro. Sarah no es una desconocida a la que acogí. Es la primera residente oficial de un centro de acogida aprobado por el condado. Marcus leía con atención, pasando las páginas. Estas fechas, papá, algunas de estas solicitudes son de antes de que muriera mamá. Empezamos a planearlo juntos, tu madre y yo. Fue idea suya tanto como mía. ¿Por qué no nos lo dijiste? La máscara de abogada de Claire se estaba resquebrajando. ¿Por qué tanto secreto? Lo intenté. No me escuchasteis. Cada vez que empezaba a explicarlo, me interrumpíais con vuestras preocupaciones sobre mi estado mental. Ya habíais decidido que me estaba derrumbando. Porque vendisteis todo, os mudasteis a una obra como parte de un plan detallado,
legalmente sólido y aprobado por el condado, pero no pudisteis ver más allá de vuestras propias suposiciones. Sarah observaba cómo se desarrollaba todo, sin decir nada. Marcus siguió leyendo los documentos y su expresión pasó del escepticismo a otra cosa. Comprensión, tal vez, o vergüenza. Hay más, dijo Nolan. Fue a su habitación y volvió con su diario de trabajo. Lo abrió por la primera página, fechada la semana después del funeral de Margaret. Lo he documentado todo, cada decisión, cada gasto, cada paso del proceso de aprobación, el porqué de todo ello. Pasó a una página de principios del proceso y leyó en voz alta. Margaret y yo hablamos de esto durante los últimos 6 meses de su vida. Ella quería que nuestro dolor por Emily se convirtiera en algo bueno. Un lugar donde las personas que habían sido destrozadas por la vida pudieran encontrar refugio, donde la familia significara más que la sangre, donde el amor que no pudimos dar a nuestra cuarta hija pudiera ayudar a otros. Claire palideció. Emily, papá. Emily murió hace 42 años y nunca hablamos de ella. No como debíamos, no con vosotros, hijos, apenas entre nosotros. Simplemente enterramos ese dolor y seguimos adelante. Pero nunca desapareció Claire. Ha estado en nuestros corazones durante 42 años. Tu madre lo entendía. Me pidió que lo transformara en esto, en un refugio, en un propósito, en algo que pudiera salvar vidas en lugar de solo atormentarnos. Marcus tenía lágrimas en los ojos. No sabíamos nada de Emily. Quiero decir, no realmente. Nunca hablaste de ella. Pensábamos que te estábamos protegiendo. Resulta que solo nos estábamos escondiendo. Claire seguía sosteniendo los documentos de la licencia, leyéndolos con más atención. Ahora, esto está muerto. Es realmente impresionante. Solo el proceso de obtención del permiso debió de llevar meses. 8 meses en total. Empezamos las solicitudes antes de que Margaret falleciera. Ella me ayudó a investigar los requisitos, a redactar propuestas. Después de su muerte, seguí adelante porque se lo prometí. Y nosotros pensábamos que te estabas volviendo loco, dijo Marcus en voz baja. Preguntó Claire con voz defensiva, pero más suave. Te sumergiste en este proyecto. Dejaste de comunicarte. Vendiste todo. Vivías en lo que parecían condiciones terribles. Desde fuera, parecía una ilusión provocada por el dolor. Desde dentro, era cumplir una promesa. Sarah habló por primera vez en varios minutos. Tu padre me salvó la vida, quizás literalmente. Cuando llegué aquí por primera vez, huía sin tener a dónde ir. Él me ayudó sin dudarlo. Cuando volví embarazada y desesperada, me acogió. Y cuando mi ex apareció amenazándome, Nolan me protegió y me dio la capacidad legal para luchar por mi bebé. No está delirando. Es la persona más amable y bondadosa que he conocido. Claire miró a Sarah. Esta vez la miró de verdad. ¿De cuánto estás? De 36 semanas. Y estás recibiendo atención prenatal. Nolan me lleva a la clínica todas las semanas. Tengo un plan de parto y un pediatra. Todo documentado para cuando Jake presente su solicitud de custodia. Va a solicitar la custodia. Probablemente, lo amenazó. Pero ahora soy residente de un centro de atención autorizado con registros médicos que muestran una atención prenatal responsable. Estoy en mejor posición que si estuviera sola. Marcus seguía leyendo el diario. Papá, hay mucho aquí. Todo tu proceso de pensamiento, toda tu planificación. ¿Por qué no nos lo mostraste hace meses? Lo intenté. No quisisteis verlo. Ya habíais decidido lo que era. Estábamos equivocados, dijo Marcus simplemente. Yo estaba equivocado. Lo siento. Claire se quedó callada durante un largo rato, estudiando los documentos de la licencia. Luego miró a su padre. Esta carta que te enviamos sobre la evaluación y el deterioro cognitivo. La retiro formalmente. Está claro que no necesitas una evaluación. En todo caso, has estado pensando con más claridad que nosotros. Gracias. Pero papá, dijo ella, bajando los papeles, deberías habernos obligado a escuchar. Deberías habernos obligado a entender. ¿Cómo? Arrastrándonos aquí contra nuestra voluntad, enviándonos documentos que descartas como racionalizaciones. No rindiéndote con nosotros, dijo Claire, y se le quebró la voz. Nosotros nos rendimos contigo tan fácilmente. Decidimos que te estabas derrumbando y dejamos de escucharte. Eso es culpa nuestra. Pero tú simplemente nos dejaste marchar. No luchaste para que entendiéramos. Estaba cansado de luchar,
cansado de defenderme ante mis propios hijos. Así que nos descartaste. Seguí viviendo mi vida. Hay una diferencia. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared que Nolan había restaurado. Finalmente, Marcus habló. Quiero ayudar, dijo. Con la casa, el refugio, lo que necesites. Soy ingeniero. Puedo ayudar con los sistemas, el mantenimiento, la planificación. Quiero formar parte de esto. Yo también, dijo Claire. Puedo ayudar con la estructura legal, la protección de responsabilidad civil. Necesitarás un seguro adecuado, protocolos de admisión formales. Déjame ayudar. Nolan miró a sus hijos y vio que lo veían realmente por primera vez en meses. Vio el momento en que dejaron de lado sus suposiciones y lo aceptaron tal y como era. Beth también debería estar aquí para esto. Dijo, la llamaré. Claire dijo, volveremos todos como una familia y esta vez escucharemos. Después de que se marcharan, Sarah encontró a Nolan sentado en el columpio del porche, mirando los campos. Ha ido mejor de lo que esperaba, dijo ella. Ahora lo entienden. No borra los meses en los que no lo entendían, pero es un comienzo tal vez. Él se quedó callado por un momento. Sarah, cuando nazca el bebé, necesitarás más apoyo del que yo puedo darte. ¿Te parecería bien que mis hijos se involucraran y ayudaran? A mí me gustaría. El bebé necesita una familia, aunque sea una familia prestada. Nolan sonrió al oír eso. Una familia prestada. Quizá para eso servía todo este lugar. Para construir una familia para las personas que habían perdido la suya o nunca la habían tenido. Para crear vínculos donde la sangre había fallado. El sol de la tarde bañaba los campos con su luz dorada. Dentro, la cena se calentaba en el horno, una de las recetas de Margaret que Sarah le había ayudado a preparar. La casa olía a hogar. Una familia prestada, pensó. O tal vez simplemente una familia de verdad. El tipo de familia que uno elige, construye y sigue eligiendo cada día. Quizás no había ninguna diferencia. La petición de custodia de Jake llegó una semana más tarde, entregada por un agente judicial que le entregó los papeles a Sarah con indiferencia. Ella los leyó de pie en la cocina, palideciendo, y luego se los entregó a Nolan sin decir nada. El lenguaje era clínico y brutal. Jake Thornton, demandante, solicitaba la custodia total del niño por nacer debido a la inestable situación vital de la madre y a problemas de salud mental. Se adjuntaban pruebas, declaraciones de la prima de Sarah en Oregón sobre su comportamiento errático, documentación sobre la falta de empleo de Sarah, cuestionamientos sobre su criterio al vivir con un anciano desconocido. La petición la pintaba como irresponsable, posiblemente enferma mental, sin duda incapaz de criar a un niño sola. Esto es exactamente lo que temía, dijo Sarah con voz temblorosa. Él sabe cómo quedar bien y hacerme parecer loca. Claire vino al día siguiente y leyó la petición con sus ojos de abogada. Se sentó a la mesa de la cocina tomando notas, y su expresión se volvía más sombría con cada página. No es tan sólida como él cree, dijo finalmente. Pero tampoco es nada. Él tiene recursos. Claramente ha contratado a un buen abogado y algo de esto. Señaló la sección sobre Sarah viviendo con Nolan. Podría salir mal con el juez equivocado. Aunque sea un centro con licencia, preguntó Nolan. La licencia ayuda, pero el abogado de Jake lo está planteando como si tú te estuvieras aprovechando de una joven vulnerable, jugando con los estereotipos sobre los hombres mayores y las mujeres más jóvenes. Eso es ridículo. Que sea ridículo no significa que no vaya a funcionar. Claire miró a Sarah. Tenemos que construir una contraargumentación, documentarlo todo, demostrar que eres responsable, estable y que tomas buenas decisiones para tu bebé. ¿Cómo? Con historiales médicos que demuestren un cuidado constante, testigos que den fe de tu carácter, pruebas del maltrato de Jake. ¿Tienes algo? Mensajes de texto, fotos, testigos de los incidentes. Sarah sacó su teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Algunos mensajes de texto de cuando él se disculpaba después de las malas noches. Y hay un vecino en Pensilvania que vio moretones. Llamó a la policía una vez, pero yo estaba demasiado asustada para presentar cargos. Consígueme la información de contacto de ese vecino. Esos mensajes de texto también. Crearemos una línea de tiempo. Claire estaba ahora en modo abogado total, decisiva y eficiente. Y yo te represento. Descuento para la familia Prono. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo.
Te lo estoy ofreciendo. Ahora formas parte de esta familia, lo hayas planeado o no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió con la cabeza. Durante la semana siguiente, la casa se transformó en algo parecido a una sala de guerra. Claire volvió 2 veces más, trayendo archivos y documentos, ayudando a Sarah a preparar su versión de la historia. Marcus salió en coche e instaló un sistema de seguridad mejor, cámaras en la entrada del camino de acceso, sensores de movimiento y cerraduras mejoradas. No porque esperaran problemas, dijo, sino porque la documentación de las medidas de seguridad ayudaría en el juicio. Beth llamó por primera vez desde la ruptura familiar, con voz vacilante al teléfono. Papá, Claire me lo ha contado todo sobre el refugio, sobre Sarah. Siento no haber estado allí. Ahora estás aquí. ¿Puedo ir a visitarte? Me gustaría conocer a Sarah, ver lo que has construido. Llegó un sábado, acompañada de su marido Dave y sus 2 hijos, los nietos de Nolan, de 8 y 10 años, a los que no había visto en casi un año. Los niños corrieron por la casa explorándola, mientras Beth se quedaba en la cocina llorando. No puedo creer que no lo viéramos, dijo. Lo que estabas haciendo, mamá estaría muy orgullosa. Tu madre estaba orgullosa antes de morir. Ella ayudó a planear todo esto. Tampoco la dejamos hablar de ello, ¿verdad? Al final, cuando quería hablar de la casa, de los planes, cambiamos de tema porque pensamos que solo era el dolor hablando. Os estabais protegiendo, lo entiendo, pero deberíamos haberla escuchado. Beth se secó los ojos. Sarah, sé que acabamos de conocernos, pero si necesitas algo, cuidar al bebé cuando nazca, alguien con quien hablar, lo que sea, aquí me tienes. Sarah consiguió sonreír a pesar de sus propias lágrimas. Gracias. Significa más de lo que imaginas. La fecha de la vista se fijó para 3 semanas después. Jake había solicitado la custodia temporal de emergencia, alegando la inminente llegada del bebé y su preocupación por la estabilidad de Sarah. Claire se opuso. Consiguió que se trasladara a un procedimiento judicial familiar estándar, pero el plazo era ajustado. El bebé nacería en 2 semanas. Todo se reduciría a quien contara la historia más convincente. Sarah entró en modo anidación, preparando la habitación del bebé que Nolan ya había terminado en su mayor parte. Pintaron juntos, paredes de color amarillo suave, molduras blancas, plantillas de nubes con las que Beth ayudó. Marcus instaló un sistema de vigilancia para bebés. Claire trajo una cuna que habían usado sus hijos, todavía en buen estado. La familia se unió en torno a esta joven a la que apenas conocían, construyendo algo que cada vez se parecía más a un apoyo real. El reverendo Walsh nos visitó y trajo un guiso y una carta de referencia que había escrito sin que se lo pidieran. Para el tribunal, dijo, dando testimonio de tu buen juicio y de las decisiones responsables de Sarah. Earl, de la ferretería, apareció con una camioneta llena de suministros, pañales, toallitas, ropa de bebé. De la gente del pueblo, dijo con voz ronca, se corrió la voz sobre lo que estás haciendo aquí. ¿La gente quería ayudar?, preguntó Nolan. No fue necesario. Es un pueblo pequeño. La gente habla. Pero ahora hablan bien de cómo estás ayudando a esta joven, de cómo has construido algo que importa. Incluso la inspectora del condado que había aprobado la licencia de las instalaciones llamó para ofrecer su testimonio si fuera necesario. Kessler House es sólida, dijo. La mejor estructura residencial para crisis que he visto en este condado. Deberías estar orgulloso. Pero a medida que crecía el apoyo, también lo hacía la tensión. Sarah no podía dormir. Le preocupaba la audiencia, los recursos y el carisma de Jake. Se despertaba a las 3:00 de la mañana y Nolan la oía dar vueltas arriba, tratando de calmar sus miedos y los del bebé. Una noche la encontró sentada en el columpio del porche, envuelta en una manta, mirando los campos oscuros. Le preguntó, ¿y si pierdo? ¿Y si el juez cree la versión de Jake? Entonces apelamos. Seguimos luchando. Lo dices como si fuera sencillo. No es sencillo, pero es necesario. Sarah se quedó callada un momento. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Podrías haberme dejado quedarme aquí, haber sido mi casero o lo que fuera. No tenías por qué involucrarte en la lucha por la custodia, traer a toda tu familia, ponerte en peligro. Nolan se sentó a su lado en el columpio. Lo hizo balancearse suavemente. Te hablé de Emily, mi hija que murió. Tu cuarta hija,
aquella que tus hijos vivos no recuerdan. Después de su muerte, Margaret y yo deberíamos haber llorado su pérdida como es debido. Deberíamos haber hablado de ello, haberlo asimilado, haber dejado que nuestros sentimientos fluyeran libremente. Pero no lo hicimos. Lo enterramos en lo más profundo de nuestro ser y seguimos con nuestras vidas, porque eso era lo que se hacía en aquella época. Y ese dolor enterrado cambió a nuestra familia de formas que no reconocimos hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo? Nos hizo cautelosos, nos impidió disfrutar plenamente de la alegría, porque siempre temíamos perderlo todo. Nos hizo enseñar a nuestros hijos a ser cautelosos también, a protegerse, a mantener sus corazones a una distancia segura. Y ahora míralos. Claire, que no puede dejar de intentar controlarlo todo. Marcus, que lucha por comunicar sus sentimientos. Beth, que se somete a los demás en lugar de confiar en sí misma. Aprendieron la cautela emocional de unos padres que tenían pánico a volver a sufrir. No puedes culparte por eso. Yo no lo hago, pero lo reconozco. Y cuando Margaret me pidió que hiciera algo bueno con la tristeza, entendí lo que quería decir. No dejes que la muerte de Emily solo te enseñe miedo. Deja que te enseñe compasión. Deja que cree espacio para el tipo de amor desordenado, arriesgado y vulnerable que no pudimos manejar después de perderla. Así que esta casa es donde practico una forma diferente, donde digo que sí a las personas que necesitan ayuda, aunque sea complicado, donde arriesgo mi corazón y mi comodidad, porque eso es lo que requiere el amor. Es lo que debería haberles enseñado a mis hijos desde el principio. Sara se secó los ojos. Es mucho peso para llevarlo sola. Pero con la familia real, la familia elegida, la familia prestada, se hace más ligero. A la mañana siguiente, Sara se puso de parto. Era 2 semanas antes de lo previsto, pero el médico dijo que no pasaba nada. Estaba dentro de lo normal. Claire los llevó al hospital, llamó a Marcus y Beth, y coordinó todo con la tranquila eficiencia de alguien acostumbrado a gestionar crisis. Beth llegó con sus hijos y se quedó con ellos en la sala de espera. Marcus vino directamente del trabajo, todavía con su mono de ingeniero. La familia que se había fracturado 6 meses antes se reunió en la sala de espera del hospital, unida en torno a una joven que conocían desde hacía semanas y al bebé que estaba a punto de traer a un mundo complicado. Jake apareció 4 horas después del inicio del parto. Se enteró de alguna manera, llegó vestido con traje, con el aspecto de un padre preocupado. Intentó entrar en la sala de partos, pero la seguridad del hospital se lo impidió a petición de Sara. Se quedó en el pasillo y miró con ira a la familia Kessler. Todos ellos se interponían como un muro entre él y la mujer a la que decía amar. «Esto no ha terminado», le dijo a Nolan. «El juicio es dentro de 3 días. ¿Crees que jugar a las casitas con ella te convierte en su salvador? No eres más que un viejo que no sabe cuándo ocuparse de sus propios asuntos. Mi trabajo es ayudar a las personas que lo necesitan», dijo Nolan con calma. «Eso hace que Sara sea asunto mío. Ya veremos qué dice el juez al respecto». Jake se marchó y ellos esperaron. La tarde se convirtió en noche. Los hijos de Beth se quedaron dormidos en las sillas de la sala de espera. Marcus trajo café de la máquina expendedora. Claire trabajó en su ordenador portátil, preparándose para la audiencia, construyendo su caso incluso mientras esperaban al bebé. A las 11:30, una enfermera salió sonriendo. Sara pregunta por Nolan. Él entró y Sara estaba allí, en la cama, agotada y radiante, sosteniendo a una niña diminuta, envuelta en una manta del hospital. La bebé tenía el pelo oscuro y la nariz de Sara, y una cara tan nueva que parecía inacabada, aún en proceso de formarse. «Te presento a Margaret», dijo Sara. «Si te parece bien, quería ponerle el nombre de la mujer que empezó todo esto». Nolan no podía hablar, solo asintió con la cabeza y Sara le puso al bebé en brazos. Era tan ligera, tan frágil, tan absolutamente viva. «Gracias», susurró Sara, «por todo, por verme, por luchar por mí, por mostrarme lo que puede ser una familia». En la sala de espera, Nolan llevó al bebé a sus hijos. Se reunieron alrededor de la pequeña niña que llevaba el nombre de su madre, y algo en todos ellos se ablandó. Beth lloró. Marcus tocó la mano del bebé con un dedo cuidadoso. Claire, que lo controlaba todo, se permitió sentir el momento sin controlarlo. «A mamá le encantaría esto», dijo Beth.
Le encantaría que su nombre volviera a empezar con alguien tan nuevo. 3 días, pensó Nolan. 3 días hasta la audiencia que determinaría el futuro de este bebé. 3 días para asegurarse de que el dinero y los abogados de Jake no ganaran a la verdad, al amor y a la familia que habían construido en esta vieja granja. 3 días para demostrar que la familia prestada era una familia real, que las promesas cumplidas valían la pena, que el sueño de un anciano podía defenderse en los tribunales. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Nolan esperaba. El tribunal de familia, explicó Claire, era diferente de los procedimientos penales, menos formal, pero no menos trascendental. La jueza era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido hacia atrás y gafas de lectura sobre la nariz, que revisaba los expedientes que tenía delante. Jake estaba sentado con su abogado en una mesa, con aspecto pulcro y preocupado, vestido con un traje oscuro. Sarah estaba sentada con Claire en la otra, y la pequeña Margaret con Beth en la galería. Nolan estaba sentado detrás de ellos, con Marcus a su lado, y su presencia era un silencioso muro de apoyo. La jueza Patricia Coleman levantó la vista de los documentos. Se trata de una audiencia de custodia relativa a la menor Margaret Dawson, nacida hace 3 días de Sarah Dawson. El señor Thornton solicita la custodia principal. La señorita Dawson se opone. Comencemos. El abogado de Jake se puso de pie. Se llamaba Robert Carson, tenía el pelo plateado y un aspecto elegante. Su señoría, mi cliente solicita la custodia porque le preocupa seriamente el bienestar de la niña. La señorita Dawson ha demostrado ser inestable, ha abandonado el estado sin previo aviso, vive en circunstancias cuestionables y toma decisiones impulsivas que la ponen a ella y al bebé en peligro. Exponía el caso con precisión profesional. La repentina marcha de Sarah de Pensilvania, su breve estancia en Oregón, que terminó en conflicto con la familia, su situación actual, viviendo en lo que él llamaba una pensión sin licencia, regentada por un anciano sin cualificación profesional. El señor Thornton tiene un empleo estable, el apoyo de su familia y una casa preparada para el niño. Carson continuó. Quiere ser padre. La señorita Dawson lo ha impedido con sus decisiones erráticas. Cuando terminó, el juez Coleman miró a Claire. Señorita Kessler. Claire se puso de pie y Nolan reconoció su presencia en la sala del tribunal. Tranquila, autoritaria, cada palabra elegida con cuidado. Su señoría, la descripción del señor Carson se aleja mucho de la realidad. La verdad es muy sencilla. Sarah Dawson abandonó una relación abusiva para protegerse a sí misma y a su hijo nonato. Buscó ayuda en su familia, que finalmente la rechazó, y encontró seguridad en Kessler House, un centro residencial de crisis autorizado y gestionado por mi padre. Presentó los documentos de autorización, la aprobación del condado y los informes de inspección. El juez Coleman los examinó detenidamente. Preguntó el juez. Sí, señoría. Para servicios residenciales de crisis. La señorita Dawson es una residente oficial que recibe el apoyo y la atención adecuados. Carson se puso de pie. Su señoría, la licencia es reciente, sospechosamente conveniente, dado el momento en que se presenta esta petición de custodia, y el centro está dirigido por el padre de la señorita Kessler, de 72 años, un hombre sin formación profesional en servicios sociales. Mi padre tiene 35 años de experiencia profesional, una meticulosa atención al detalle y una misión clara, respondió Claire. El proceso de concesión de la licencia duró 8 meses y requirió el cumplimiento de numerosos requisitos del condado. No hay nada sospechoso en ello, solo una planificación minuciosa. El juez Coleman tomó nota. Escucharé primero al señor Thornton. Señor Thornton, suba al estrado. Jake se dirigió al estrado de los testigos con confianza. Bajo el interrogatorio de Carson, se presentó como un padre preocupado, devastado cuando Sarah se marchó, preocupado por su estado mental, que solo quería lo mejor para su hija. Amo a Sarah, dijo mirando directamente al juez. Estaba listo para formar una familia, pero ella se escapó mientras yo estaba en el trabajo. No me dijo que se iba. La he estado buscando durante meses, aterrorizado de que le pasara algo a ella o al bebé. Cuando Claire lo interrogó, su voz era mesurada. Señor Thornton, ¿por qué cree que Sarah se fue? No lo sé. Tuvimos algunas desavenencias, pero nada que justificara un desacuerdo. Claire sacó un documento.
¿Es este el informe policial de una llamada por disturbios domésticos en su residencia el pasado agosto? Jake apretó la mandíbula. Fue un malentendido. El vecino exageró. El informe indica que los agentes observaron que la señora Dawson tenía moratones visibles. Se le hacen moratones con facilidad. Yo nunca... ¿Alguna vez empujó a la señorita Dawson? No. ¿Alguna vez le ha levantado la mano enfadado? Discutimos. Las parejas discuten. No es eso lo que le he preguntado. Las preguntas continuaron, cada una de ellas socavando la pulida imagen de Jake. Claire presentó los mensajes amenazantes que él había enviado cuando encontró a Sarah en Oregón. El enfadado mensaje de voz después de que ella se negara a verle en la granja. La petición de custodia presentada a los pocos días de encontrarla, utilizando su vulnerabilidad como arma. Cuando Jake abandonó el estrado, su imagen cuidadosa se había resquebrajado. Ahora parecía enfadado, a la defensiva, exactamente lo que Claire quería que viera el juez. El juez Coleman decretó un breve receso. En el pasillo, Sarah sostenía a la pequeña Margaret e intentaba mantener la calma. ¿Cómo va todo?, le preguntó a Claire. Mejor de lo que esperaba su parte, pero necesitamos tu testimonio para sellarlo. Cuando se reanudó la sesión, Sarah subió al estrado. Parecía joven y asustada, pero decidida. Claire le ayudó a contar la historia. La relación que comenzó de forma dulce y se volvió amarga, el control y la ira cada vez mayores, el empujón que le hizo temer por la vida de su bebé. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó Claire. Tenía miedo. Él tiene conexiones con el mundo del dinero. Pensé que nadie me creería. ¿Por qué volviste a Kessler House en lugar de quedarte en Oregón? Porque Nolan me había ayudado antes. Y porque cuando Jake me encontró en Oregón, mi prima prefirió protegerse a sí misma antes que protegerme a mí. Necesitaba un lugar seguro. Nolan me lo ofreció sin condiciones. Cuéntele al juez cómo es vivir en Kessler House. La voz de Sarah se estabilizó. Es el primer lugar en el que me siento segura en años. Nolan no solo me proporciona una habitación, me proporciona dignidad. Me trata como a una más de la familia. Sus hijos nos han apoyado a Margaret y a mí, por primera vez en mi vida. Entiendo lo que se supone que es una familia. Carson intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba manipulando a un anciano, haciéndose pasar por víctima para conseguir alojamiento gratuito. Pero Sarah se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con sinceridad, sin ponerse a la defensiva, solo con la verdad. La juez Coleman escuchó atentamente, tomando notas, con una expresión indescifrable. Cuando Sarah bajó del estrado, la juez miró a ambos abogados. Estoy listo para escuchar los alegatos finales. Carson se puso de pie para su alegato final, enderezando su costoso traje. Su señoría, en esencia, este caso trata sobre lo que es mejor para el niño. El señor Thornton ofrece estabilidad, empleo, recursos, un entorno familiar tradicional. La señorita Dawson ofrece incertidumbre. Es dependiente económicamente, vive en un centro del que no puede permitirse salir, y depende de la caridad. Eso no es una base para criar a un niño. Se sentó, confiado en su resumen. Claire se levantó y no la envió a su hija completamente en su elemento. Su señoría, el señor Carson, quiere que crea que el dinero y las estructuras tradicionales equivalen a una buena crianza. Pero este tribunal sabe que no es así. Este tribunal sabe que lo que más necesita un niño es seguridad, amor y un padre que lo proteja por encima de todo. Sarah Dawson ha demostrado las tres cosas. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Cuando la señorita Dawson estaba siendo maltratada, tomó la decisión más difícil que una persona puede tomar. Se marchó sin recursos, sin ningún sistema de apoyo. Se marchó para proteger a su hijo nonato. Eso no es inestabilidad. Eso es valentía. Claire caminó lentamente, dominando el espacio. Cuando su familia en Oregón la rechazó, no se rindió. Regresó al único lugar donde alguien le había mostrado verdadera amabilidad. Eso no es impulsividad. Eso es supervivencia inteligente. Y cuando el señor Thornton la localizó y amenazó su seguridad, ella no se rindió. Buscó ayuda legal, reunió documentación y se preparó para luchar por su hija. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. Se volvió para mirar directamente al juez. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo más. Nolan Kessler. Carson se puso de pie. Su señoría,
El señor Kessler no está en la lista de testigos. Lo permito. El juez Coleman dijo, "Sí, señor Kessler, suba al estrado." Nolan avanzó sintiendo su edad en las articulaciones, pero no en su convicción. Puso la mano sobre la Biblia, juró decir la verdad y se sentó en la silla, aún caliente por el testimonio de Sarah. Claire se acercó a él con delicadeza. Señor Kessler, ¿por qué creó Kessler House? Para cumplir una promesa que le hice a mi esposa. Ella murió hace 3 años y antes de fallecer, me pidió que hiciera algo bueno con nuestro dolor. Habíamos perdido a una hija 42 años antes, Emily, que solo vivió 3 días. Esa pérdida marcó a toda nuestra familia. Nos enseñó a cuidar nuestros corazones. Margaret quería transformar esa vieja tristeza en algo que pudiera ayudar a otros. ¿Y cómo ayuda a Sarah a cumplir esa promesa? Sarah llegó a mi puerta pidiendo ayuda. Se la presté porque para eso se construyó la casa, para ser un lugar donde las personas que han sido rechazadas o heridas puedan encontrar seguridad. No se trata de que yo sea un héroe, se trata de crear un espacio donde se pueda elegir a la familia en lugar de simplemente heredarla. Carson se levantó para el contrainterrogatorio con tono severo. Señor Kessler, usted tiene 72 años. ¿Está cualificado para cuidar de un recién nacido? Yo crié a 3 hijos. Hace 50 años, las cosas han cambiado. ¿Es usted físicamente capaz de satisfacer las exigencias del cuidado de un bebé? No voy a cuidar al bebé yo solo. Sarah es la madre de Margaret. Yo proporciono apoyo y un entorno seguro. No tiene formación profesional en trabajo social ni en desarrollo infantil. Tengo toda una vida de experiencia en construir cosas que perduran y en ayudar a las personas que lo necesitan. A veces eso importa más que las credenciales. Carson hizo una pausa y luego sacó un documento. Señor Kessler, ¿no es cierto que sus propios hijos pensaban que estaba sufriendo un deterioro mental y le enviaron una carta sugiriéndole que se sometiera a una evaluación? La sala se quedó en silencio. Nolan vio que Claire se tensaba y que la expresión de Sarah vacilaba. Lo hicieron, dijo Nolan con calma, porque no entendían lo que estaba construyendo. Supusieron que mi dolor me había destrozado, pero se equivocaban. ¿De verdad? ¿O simplemente les convenció de lo contrario después de los hechos? Su señoría, Claire objetó, esto es polémico e irrelevante. Lo permitiré, dijo el juez. Señor Kessler, responda a la pregunta. Nolan miró a Jake, luego al juez, luego a sus propios hijos sentados en la galería. Claire, que dudaba de él, Marcus, que se había mantenido en silencio. Beth, que había esperado demasiado para acercarse, y luego a Sarah, que sostenía a la pequeña Margaret. Ambos dependían ahora de sus palabras. Mis hijos estaban asustados. Dijo que habían perdido a su madre y pensaban que también me estaban perdiendo a mí. Miraron mis decisiones y vieron un declive porque no podían imaginar otra explicación. Pero veían lo que temían, no lo que era real. Y cuando finalmente escucharon, cuando miraron la documentación, la planificación, el trabajo real, lo entendieron. La carta que enviaron se basaba en suposiciones. Lo que saben ahora se basa en pruebas. Hizo una pausa. No soy perfecto, soy viejo y terco, y no siempre me comunico bien. Pero no estoy decayendo, estoy construyendo. Y Sarah y Margaret son parte de lo que estoy construyendo. El juez Coleman se inclinó hacia adelante. Señor Kessler, permítame preguntarle directamente. ¿Cree usted que la señorita Dawson es una madre adecuada? Creo que es exactamente el tipo de madre que todo niño merece. Es feroz y protectora, y está dispuesta a sacrificarlo todo por la seguridad de su hija. Sí, su señoría, es adecuada. Y usted está dispuesto a seguir apoyándola durante todo el tiempo que lo necesite. Y no solo yo, toda mi familia está dispuesta a apoyarla. Gracias, señor Kessler. Puede retirarse. Nolan volvió a su asiento. Claire presentó sus alegatos finales, haciendo hincapié en la debilidad del sistema de apoyo de Sarah, la legitimidad de Kessler House y las pruebas documentadas del comportamiento controlador de Jake. Carson presentó su réplica, pero ahora parecía más débil. La narrativa había cambiado. La jueza Coleman se quitó las gafas. Estoy lista para dictar sentencia. Este es un caso difícil porque ambos padres quieren claramente lo que creen que es mejor para la niña. Sin embargo, las pruebas son claras en varios puntos. La sala contuvo la respiración. En primer lugar, la marcha de la señorita Dawson de Pensilvania estaba justificada, dado el patrón documentado de comportamiento preocupante del señor Thornton.
En segundo lugar, su situación actual de vida en un centro residencial autorizado es adecuada y estable. En tercer lugar, y lo más importante, el sistema de apoyo que rodea a la señorita Dawson, incluido el señor Kessler y su familia, demuestra un compromiso con el bienestar de esta niña que va más allá de las definiciones tradicionales de familia. La jueza Coleman miró a Jake. Señor Thornton, tendrá derechos de visita supervisada siempre que complete el tratamiento para el control de la ira. La custodia principal se concede a la señorita Dawson. Sarah jadeó, agarrando a la pequeña Margaret. Claire le agarró la mano. En la galería, Beth empezó a llorar. Marcus soltó el aire que había estado conteniendo. Nolan simplemente cerró los ojos y sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Habían ganado. La familia prestada, elegida, construida desde cero, había ganado. 3 meses después de la vista, Nolan estaba de pie en el porche delantero de la casa Kessler y contemplaba la puesta de sol sobre los campos. La casa estaba ahora llena de vida. La pequeña Margaret lloraba arriba. Sarah cantaba suavemente para calmarla. Claire estaba en la cocina hablando por teléfono. Los hijos de Marcus y Beth corrían por el jardín, gritando con la alegría particular de las tardes de verano. El letrero que Marcus había hecho colgaba de la puerta principal. Casa Kessler. La familia comienza aquí. Madera tallada a mano, letras pintadas de blanco, simple y verdadero. El mes pasado se habían mudado 2 nuevos residentes. David, un veterano de 67 años que había perdido su vivienda cuando sus prestaciones por discapacidad se vieron envueltas en la burocracia. Y Michael, de 22 años, que había superado la edad para estar en acogida y no tenía a dónde ir. La casa que antes estaba vacía y moribunda, ahora albergaba a 6 personas que reconstruían sus vidas desde los lugares rotos en los que habían comenzado. Beth apareció a su lado con 2 vasos de limonada. La receta de mamá, dijo entregándole uno. Sarah lo había encontrado en la caja. Llevaban varias semanas utilizando la caja de recetas de Margaret. Los domingos, rollos de canela, los miércoles, carne asada, los viernes, tarta de manzana. Cada plato era una pequeña resurrección de la mujer que había bendecido este proyecto antes de morir. Llamó el inspector del condado. Beth dijo que quieren incluir Kessler House en su informe anual. Al parecer, has establecido un nuevo estándar para las instalaciones residenciales de crisis. Tu madre estableció el estándar. Yo solo construí lo que ella imaginó. Los dos lo hicisteis. Beth bebió un sorbo de limonada. Últimamente he estado pensando mucho en Emily, nuestra hermana, la que nunca conocimos. Sí, ojalá nos hubieras hablado de ella, contárnoslo de verdad, no solo mencionarlo una vez cuando éramos demasiado pequeños para entenderlo. Pensábamos que te estábamos protegiendo. Lo sé, pero papá, se volvió hacia él. Todos esos años en los que tú y mamá os conteníais, al tener cuidado con vuestros corazones, nos enseñasteis a hacer lo mismo. Claire lo controla todo porque le aterroriza perder el control. Marcus no puede expresar emociones porque nunca os vio expresarlas. Y yo me pasé toda la vida intentando mantener a todos contentos porque me daba miedo el conflicto. Lo siento, no lo sientas. Solo aprende de ello con las personas que hay ahora en esta casa. Deja que vean las partes desordenadas, complicadas y vulnerables. Eso es lo que es una verdadera familia. En el interior, sonó el temporizador. La cena estaba lista, una comida tipo potluck en la que todos habían contribuido. David había hecho el pan de maíz de su madre. Michael trajo ensalada del huerto que había plantado en mayo. Sarah asó pollo con hierbas. Los hijos de los Kessler trajeron guarniciones y postre. Se reunieron alrededor de la mesa extendida, la que solía tener 4 plazas y ahora apretujaba a 10. Nolan se sentó a la cabecera con la pequeña Margaret en una cuna a su lado y miró los rostros alrededor de la mesa. Su familia de sangre, sí, pero también la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Marcus levantó su copa. Un brindis por papá, que nos enseñó que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está ahí cuando lo necesitas. Por la casa Kessler, añadió Claire, que siempre sea un lugar donde comienza la familia. Bebieron y luego comenzó la comida, pasando platos, contando historias, Michael haciendo reír a los niños con chistes malos, David compartiendo historias de la marina que el marido de Beth escuchaba con atención. El ruido era hermoso, caótico, cálido y vivo.
Después de la cena, mientras los demás limpiaban, Nolan llevó a Margaret al columpio del porche. La bebé tenía ahora 3 meses. Estaba alerta y curiosa, observando las luciérnagas que comenzaban a aparecer en el crepúsculo. «Tu nombre proviene de una buena mujer», le dijo Nolan en voz baja. Ella creía en las segundas oportunidades, en las familias adoptivas y en transformar el dolor en amor. «Ahora tú continúas con eso». Sarah se unió a ellos, sentándose en el columpio. «Tienes suerte de tenerte como figura paterna. No como figura, solo como abuelo, si te parece bien». «Más que bien», Sarah sonrió. «Abuelo Nolan, me gusta cómo suena». Claire salió con su teléfono. «Beth quiere una foto de familia, todos juntos». Se reunieron en el porche. 3 generaciones de Kesslers, más la familia que habían construido a su alrededor. David y Michael, que habían encontrado refugio aquí. Sarah y Margaret, que habían encontrado seguridad. Incluso Earl de la ferretería apareció como parte de la red ampliada que había crecido alrededor de la casa. La cámara hizo clic y el momento quedó inmortalizado. Más tarde, cuando todos se habían ido o se habían acostado, Nolan se sentó solo en el columpio y abrió su diario de trabajo. Las páginas estaban casi llenas, meses de anotaciones que documentaban el viaje desde una casa destrozada hasta un hogar vivo. Día 267. La casa está llena esta noche. 3 residentes más, Sarah y Margaret. Familia por todas partes, tanto de sangre como elegida. Hice un asado según la receta de Margaret. Sabía a recuerdos y esperanza mezclados. El condado quiere mostrarnos como una instalación modelo. Claire se encarga de los aspectos legales de la ampliación. Podríamos añadir camas, ayudar a más gente. Marcus está rediseñando los sistemas para aumentar la capacidad. Beth se ofrece como voluntaria 3 días a la semana para enseñar habilidades para la vida. Nos estamos convirtiendo en algo más grande de lo que imaginaba. Margaret estaría orgullosa. La breve vida de Emily ha conmovido a personas que nunca conoció. Ha creado seguridad para personas nacidas décadas después de su muerte. La promesa se ha cumplido. El dolor se ha transformado. La casa ha vuelto a cobrar vida. Cerró el diario y miró las estrellas. En algún lugar allá arriba, tal vez Margaret estaba observando. Emily también, orgullosa de lo que sus amores y pérdidas habían construido. La puerta mosquitera crujió y Sarah apareció con Margaret. «No se va a quedar. ¿Te importa si nos sentamos contigo?» «Por supuesto que no». Se sentaron juntos en el columpio, 3 generaciones meciéndose suavemente en la oscuridad del verano. La casa brillaba detrás de ellos, todas las ventanas iluminadas, todas las habitaciones ocupadas, todos los espacios llenos del sonido de personas que habían encontrado su camino a casa. Nolan pensó en el día en que Claire lo había llamado loco, los meses de soledad y duda, el momento en que Sarah había aparecido por primera vez pidiendo ayuda. Todo ello lo había llevado hasta allí, a ese porche, esa noche. Esa familia prestada que se había vuelto más real que cualquier vínculo de sangre. Sus hijos lo habían llamado loco. Se habían equivocado. Pero su error había llevado a la comprensión, y su comprensión había llevado a esto. Una casa que no solo salvó a Sarah y Margaret, sino también a David y Michael, y finalmente a docenas más. A veces que te llamen loco solo significa que puedes ver una verdad que otros aún no pueden ver. A veces, gastar tu último dólar te da más de lo que nadie imaginaba. A veces, una promesa hecha a una esposa moribunda se convierte en un legado que sobrevive a ambos. La pequeña Margaret se durmió sobre el pecho de Sarah. Las luciérnagas bailaban en los campos. Dentro alguien se reía. David o Michael o uno de los nietos. El sonido de la familia. El sonido del hogar. El sonido del amor que se negaba a estar limitado por la sangre, las convenciones o las expectativas de los demás. Nolan cerró los ojos y dejó que la paz lo invadiera. Había construido lo que Margaret le había pedido. Había transformado el dolor. Había cumplido la promesa. Y al cumplirla, se había reencontrado a sí mismo, no destrozado por la pérdida, sino renovado por el amor. El columpio crujía suavemente. El aire nocturno era dulce, como el verano. En sus brazos, al menos metafóricamente, sostenía todo lo que importaba, el pasado y el futuro, el dolor y la esperanza, las promesas cumplidas, nuevas vidas que comenzaban. Así era la familia cuando la construías desde cero. Eso era lo que se obtenía al negarse a renunciar al amor.